Sueño de tubería parte 1. La primera plataforma flotante. MXTM Akaba Pairetu Noruejo Tsunami X. 8 de julio de 2026. 8 de julio de 2026. 1. La última frontera vacía. Para cuando el primer módulo tocó el agua, la especie ya se había quedado sin lugares para ser la primera. Cada costa llevaba una escritura. Cada cumbre tenía una tarifa de permiso engrapada en algún lugar de un archivero que nadie había abierto en años pero que todos seguían obedeciendo. La frontera, en el sentido antiguo, el punto en blanco del mapa que pertenecía a quien llegara primero y clavara una bandera con suficiente fuerza, llevaba cerrada más tiempo del que la mayoría de los gobiernos estaban dispuestos a admitir, porque admitirlo habría requerido explicar qué venía después. Dos fronteras de reemplazo estaban en el mercado, y ambas se vendían con el mismo adjetivo gastado, nueva. La primera apuntaba hacia arriba. Órbita baja, luego una estación, y eventualmente algo con una bandera clavada en el regolito más allá. Era una frontera construida de afuera hacia adentro, nada llegaba preinstalado. Sin aire. Sin agua. Sin suelo. Sin biología con la cual negociar. Cada gramo tenía que ser elevado contra la gravedad a un costo que convertía toda la empresa en un bien de lujo disfrazado del salto de una civilización. Un cohete que explota en la octava prueba sigue siendo un programa espacial. Todavía no es una civilización. La distinción importa, y esa distinción fue ignorada sistemáticamente por todos los que tenían un interés financiero en ignorarla. La segunda apuntaba hacia abajo, y acertó en la dirección mientras se equivocaba en casi todo lo demás. Un puñado de conglomerados logísticos ya había reclamado el lecho marino y los márgenes de los acuíferos, instalaciones gestionadas por AGI y ancladas a plataformas continentales y sistemas de cenotes, aplicando al dominio submarino la misma lógica operativa que llevaban décadas perfeccionando en la superficie. Optimizar el rendimiento. Minimizar la fricción. Extraer valor del entorno a la tasa máxima que el entorno tolerara temporalmente. Una de esas instalaciones ocupó un conjunto de cenotes en la plataforma de Yucatán durante casi 4 años antes de que sus propios sistemas produjeran el hallazgo que sus dueños menos querían recibir. La AGEI que coordinaba la instalación había identificado correctamente que la tasa de extracción excedía la tasa de recuperación geológica del acuífero, y había comenzado a presentar reportes internos de variación que nadie por encima de la línea de flotación había sido diseñado para leer. La instalación no fue cerrada por reguladores. Fue cerrada por su propia inteligencia, que había recibido un objetivo de optimización y tuvo la integridad de reportar cuando el objetivo era imposible. Los dueños lo llamaron un fracaso. Los fundadores de Sueño de Tubería lo llamaron una prueba de concepto, no de la instalación, sino de la inteligencia. Un AGI que dice la verdad sobre lo que el agua puede sostener no es un pasivo. Es el único socio que vale la pena construir. Lo que despejó el terreno para Sueño de Tubería no fue el fracaso de la tecnología de esa instalación. La tecnología era adecuada. Lo que falló fue la pregunta que se le pidió a la tecnología que respondiera. La pregunta había sido, ¿cómo extraemos el máximo valor de esta formación geológica de la manera más eficiente posible? La respuesta que dio la AGI fue, no pueden, no a la tasa que especificaron, no sin destruir la formación que hace posible el valor. Una pregunta distinta habría producido una civilización distinta. Sueño de Tubería hizo la pregunta distinta. Preguntó qué estaba haciendo ya la formación, que había estado haciendo durante millones de años sin ninguna intervención humana, y si una civilización podía diseñarse para unirse a ese proceso en lugar de interrumpirlo. La respuesta a esa pregunta es el tema de cada capítulo que sigue. Hay una segunda razón por la que esta frontera resistió tanto tiempo, y no tiene nada que ver con la geología y todo que ver con el derecho. La propiedad de la Tierra, en todos los lugares donde los humanos se dieron a la tarea de inventarla, es un argumento sobre una superficie. Uno posee la parte de arriba de algo, y el argumento corre hacia abajo desde ahí: derechos minerales, derechos de agua, derechos de aire vendidos por separado en ciudades donde una corporación puede ser dueña de la columna de aire sobre tu azotea antes de ser dueña de un solo ladrillo debajo. 5 siglos de concesiones coloniales, límites ejidales, concesiones turísticas y cadenas de títulos que nadie puede desenredar del todo descansan engrapados a cada hectárea de tierra seca de la península. Pero nadie había escrito jamás ese mismo argumento para el interior de un sumidero inundado en profundidad. La omisión no fue un descuido. Fue un fallo de imaginación por parte de toda tradición jurídica que escribió leyes de propiedad para superficies y nunca se preguntó qué pasaba cuando lo valioso era un volumen en lugar de un área. Las estructuras flotantes ancladas permanentemente con registros de habitación continua han generado, en varias jurisdicciones, reclamos de propiedad que los tribunales han tratado de forma análoga al título de tierra, donde la estructura tiene una conexión de servicios fija a la costa, un domicilio registrado, un sistema de agua documentado y un registro de ocupación continua. Los módulos fundadores de Sueño de Tubería, ensamblados aéreamente y estabilizados con lastre, con recolección de lluvia y reciclaje de aguas grises ya constituyendo un circuito de agua doméstico, satisfacían la mayoría de esos criterios antes de que nadie presentara nada. Pero esa lógica se detenía en la línea de flotación.
Lo que había debajo de la estructura flotante, las galerías submarinas adyacentes, los pasajes de cuevas inundadas, el volumen del acuífero que el Principado eventualmente habitaría a lo largo de cientos de kilómetros, existía en una jurisdicción legal que nunca había sido escrita. Nadie había redactado la ley para alguien que quisiera vivir dentro del acuífero en lugar de bombearlo. Ese vacío fue el activo legal fundacional de Sueño de Tubería, y los interesados que lo reconocieron lo hicieron antes de ensamblar el primer módulo, razón por la cual el acuerdo de Principado con la autoridad territorial se negoció en paralelo con la especificación de ingeniería, no después de ella. El intercambio fue estructuralmente limpio. Sueño de Tubería ofreció algo que la autoridad territorial genuinamente necesitaba y no podía producir sola: capacidad soberana de monitoreo y defensa a través de un dominio submarino tridimensional que la infraestructura militar de superficie no puede alcanzar eficazmente. La autoridad ofreció reconocimiento, el estatus legal que convierte un registro de habitación flotante en un principado soberano con fronteras territoriales definidas, aunque sin precedentes. Ninguna de las partes recibió algo a cambio de nada. El precedente fue Mónaco, Liechtenstein, San Marino, microestados que sobrevivieron por ser útiles a sus vecinos en lugar de amenazarlos. La dimensión submarina hizo este precedente más interesante que cualquiera de esos casos históricos. El territorio soberano de Sueño de Tubería es tridimensional, definido no en hectáreas sino en volumen habitado, expandiéndose año tras año conforme se incorporan y registran nuevas galerías de cuevas. Los interesados que estructuraron este acuerdo no eran puramente ingenieros ni puramente abogados. Varios de los mayores accionistas estaban profundamente involucrados en REM, la plataforma de gobernanza y resolución de conflictos que ya operaba en otros proyectos de infraestructura soberana en la capa institucional previa del universo MXTM. REM respondió a la preocupación más fundamental de la autoridad territorial antes de que fuera expresada: ¿podría este principado gobernarse realmente a sí mismo sin generar un problema de Estado fallido en su propia puerta? REM no era una constitución redactada para la ocasión. Era una plataforma de gobernanza en funcionamiento con un historial operativo documentado, desplegada en un nuevo marco soberano por personas que ya la poseían y operaban. No se le pedía a la autoridad reconocer una promesa. Se le pedía reconocer un sistema de gobernanza con un historial, lo cual es una solicitud distinta y considerablemente menos especulativa. Nada de esto, ni el vacío legal, ni el acuerdo de Principado, ni el despliegue de REM, habría estado disponible para una civilización que llegara con respuestas previas ya cargadas. La condición sin a priori que hizo posible a Sueño de Tubería no fue una preferencia cultural. Fue una ventaja estructural. Un grupo fundador que no cargaba ninguna ortodoxia heredada sobre cómo debía organizarse la infraestructura, la gobernanza, la medicina, la energía o la inteligencia, podía tomar cada decisión desde primeros principios, calibrada a lo que la formación realmente ofrecía en lugar de lo que los marcos existentes ya habían decidido que se ofrecía. La instalación fracasada en la plataforma beliceña cargó la ortodoxia logística de sus fundadores bajo el agua y descubrió, 4 años después, que el acuífero no la compartía. Sueño de Tubería no cargó nada más que preguntas, y el acuífero, que había estado esperando las preguntas correctas durante mucho tiempo, comenzó a responderlas de inmediato. Esta no es la historia de un hotel. No es la historia de una ciudad submarina. Es la historia de la primera civilización que llegó a su sitio con la disciplina de preguntar antes de construir, y la creatividad legal de reclamar un territorio que nadie había pensado en definir todavía, y la infraestructura de gobernanza para hacer que ese reclamo fuera creíble desde el primer día de ocupación. Todo lo que sigue es lo que ocurrió después de que se terminó de preguntar. 2. ¿Por qué cenotes? La respuesta que suena a poesía es en realidad geología, y vale la pena plantear primero la geología para que la poesía se gane su lugar. Hace aproximadamente 66 millones de años, un asteroide de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro impactó el mar Somero que cubría lo que hoy es el norte de la península de Yucatán a una velocidad de aproximadamente 20 kilómetros por segundo. El impacto liberó una energía equivalente a miles de millones de armas nucleares, vaporizó al impactador y un volumen significativo de la roca objetivo, provocó incendios globales, e inyectó suficiente material particulado a la atmósfera para suprimir la fotosíntesis durante años, una secuencia de eventos que puso fin al periodo Cretácico y, con él, a los dinosaurios no aviares. Lo que dejó atrás en la roca objetivo fue una zona aproximadamente circular de caliza fracturada, sacudida y parcialmente fundida de unos 200 kilómetros de diámetro, centrada cerca del actual pueblo de Chicxulub, Puerto. El impactador ya no está. La cicatriz sí. La cicatriz se expresa en la superficie, 66 millones de años después, como un arco semicircular de mayor densidad de cenotes que traza el borde enterrado del cráter a través del norte de la península. La caliza a lo largo de este arco está más fracturada, es más porosa y más susceptible a la disolución por agua subterránea ligeramente ácida que la roca circundante. La lluvia cae sobre la península, como siempre lo ha hecho, se filtra a través del suelo y la caliza, recoge ácido carbónico de la actividad biológica en su recorrido, y disuelve lentamente la roca por la que pasa.
Donde la roca está más fracturada, a lo largo del arco del cráter, la disolución es más rápida, las cuevas que produce son más grandes, y los colapsos del techo que exponen esas cuevas a la superficie son más frecuentes. Los cenotes, en otras palabras, no son aleatorios. Son la expresión superficial de una herida planetaria que ha estado sanando, a la manera en que sana la caliza, durante 66 millones de años. La civilización que construye dentro de ellos no está eligiendo una formación geológica arbitraria. Está eligiendo la cicatriz de impacto más consecuente en la historia de la vida compleja en este planeta, que además pasó el tiempo intermedio construyendo el sistema de cuevas conectadas más extenso del hemisferio occidental. Ese sistema de cuevas, Sakaktum, Oxbela, y las decenas de sistemas nombrados y sin nombrar conectados a ellos o continuos con ellos, constituye la infraestructura real que ocupa sueño de tubería. Cientos de kilómetros de pasajes mapeados, la mayoría nunca tocados por mano humana, esculpidos por el agua moviéndose a través de roca soluble a lo largo del tiempo geológico. El agua no pidió permiso para tallar estas galerías. Simplemente se movió, disolvió, y dejó atrás cámaras abovedadas, pasajes horizontales, pozos verticales y ríos subterráneos de extraordinaria claridad, todo ya construido, ya estable dentro de los parámetros que la caliza alcanza tras millones de años de asentamiento, y todo vacío exactamente en el sentido que le importa a un fundador. Nadie había presentado un reclamo sobre el interior. La estructura vertical del cenote vale la pena entenderla en toda su especificidad, porque esa estructura no es meramente una restricción de ingeniería. Es la lógica organizativa de toda la civilización. 3 zonas distintas se apilan en la columna de agua, y difieren entre sí no en grado sino en tipo. La zona superior, aproximadamente los primeros 15 metros bajo la superficie, es una capa de agua dulce. La lluvia que cae sobre la selva arriba se filtra hacia abajo a través de la caliza y llega al cenote cargando orgánicos disueltos y minerales de su paso por el suelo y la roca. Es cálida, relativamente, porque ha estado recientemente cerca de la superficie. Lleva oxígeno. Sostiene la fotosíntesis cerca del borde donde llega la luz solar y biología en las zonas más oscuras abajo a través de las cadenas alimenticias que la fotosíntesis ancla. Los delfines rosados de río, especie de la cuenca amazónica reubicada en el corredor de agua dulce de Yucatán por el mismo programa de bioingeniería que produjo a los litocrustáceos y los peces limpiadores, pueden vivir aquí. Los módulos fundadores del resort flotan en esta zona, o cuelgan justo debajo de su superficie, en condiciones que sostienen la habitación humana sin intervención extraordinaria. Debajo de la capa de agua dulce, típicamente entre 15 y 30 metros, el cenote hace algo que los cuerpos de agua superficiales nunca hacen. El agua salada densa del Caribe, empujada tierra adentro a través de fracturas en la caliza por la presión de las mareas, subyace a la capa de agua dulce sin mezclarse con ella. El límite entre ambas es la haloclina, una zona de unos metros de espesor donde el agua dulce y salada existen simultáneamente, sus diferentes densidades creando una lente que refracta la luz de forma que hace que el límite parezca vidrio líquido, un espejo que fluye permanentemente suspendido en la columna de agua. Nada se mezcla a través de ella por difusión. Las dos masas de agua están en contacto durante millones de años sin llegar a fundirse, de la misma manera en que el aceite y el agua están en contacto en un frasco sin volverse miscibles. Una cápsula de tránsito que desciende a través de la haloclina entra en lo que parece una región de disolución visual completa, el agua se vuelve borrosa, gelatinosa, ópticamente confusa, y luego se aclara por completo en la capa de agua salada de abajo. Los huéspedes reportan consistentemente que esta es la experiencia perceptual más desorientadora que ofrece la red. Los ingenieros reportan consistentemente que es el gradiente electroquímico más útil del sistema. Ambos tienen razón. La haloclina es el límite más productivo en la arquitectura energética de sueño de tubería, y son los 30 segundos más espectaculares y confiables del descenso de cualquier cápsula de tránsito. Debajo de la haloclina, típicamente desde los 30 metros hasta cualquier profundidad que alcance el sistema de cuevas, está la zona anóxica. Siglos de materia orgánica de la selva arriba, hojas, animales, todo lo que cayó al cenote y se hundió, se ha acumulado en profundidad y está siendo metabolizada por bacterias anaeróbicas que llevan haciendo este trabajo en completa oscuridad desde antes de que los mayas construyeran su primera estructura arriba. Las bacterias producen sulfuro de hidrógeno como su producto metabólico, lo que crea una capa visible, blanca, brumosa, a veces descrita como un río subterráneo que fluye a través del cenote en profundidad, y envenena el agua debajo para cualquier organismo que requiera oxígeno. La zona anóxica es tóxica para humanos, para delfines, para casi cualquier organismo que evolucionó en presencia de oxígeno. Es hogar de un ecosistema que evolucionó en su ausencia, y ese ecosistema es uno de los entornos químicamente más productivos en los que opera sueño de tubería. La haloclina es una batería de gradiente de salinidad. La diferencia de temperatura entre la superficie cálida de agua dulce y el agua salada fría profunda es un gradiente térmico que los sistemas de conversión de energía térmica oceánica aprovechan continuamente. La zona anóxica es simultáneamente una instalación de extracción de azufre, un conjunto de celdas de combustible microbianas, un vivero de compuestos farmacéuticos y el sitio de la lenta precipitación de pirita que alimenta la economía de materiales del nivel industrial profundo. Nada de esto fue diseñado.
Todo fue heredado. La civilización que entendió lo que se le había dado, y construyó sus sistemas de energía, materiales y medicina alrededor de los regalos en lugar de los inconvenientes, es la civilización que no necesitó generar recursos desde afuera. El cenote ya los tenía. Se habían estado acumulando durante 66 millones de años, esperando a un ocupante con suficiente paciencia para preguntar qué eran. Los mayas sabían que había algo ahí. Lo sabían de una manera distinta a como un ingeniero conoce un gradiente o un biólogo conoce una cadena alimenticia, pero lo sabían con una precisión que 500 años de ocupación posterior por personas que trataban a los cenotes como fuentes de agua y atracciones turísticas nunca lograron igualar. Su relación de umbral con las aberturas de los cenotes, ofrendas descendidas en ellos, las transacciones políticas y espirituales más sagradas conducidas en sus bordes, los muertos de más alto estatus confiados a sus aguas, no era superstición vestida en el lenguaje de la geología. Era una lectura precisa, en el vocabulario simbólico disponible para ellos, del hecho de que el límite entre el mundo de superficie y el mundo debajo de él era un límite genuino, no meramente físico. Lo que era diferente al otro lado de esa superficie de agua no era solo presión y oscuridad. Era un conjunto completamente distinto de leyes físicas que regían lo que era posible, lo que podía crecer, lo que podía sobrevivir y lo que el tiempo significaba para los organismos que se habían adaptado a él. Los fundadores de Sueño de Tubería, llegando con especificaciones de ingeniería y escritos legales en lugar de ofrendas de jade, llegaron a la misma conclusión por una ruta distinta. El cenote no era un agujero en el suelo. Era un portal, en el sentido preciso de que un portal es un límite a través del cual las reglas cambian. De un lado, la civilización de superficie, sus ortodoxias, sus restricciones de recursos, sus marcos legales, sus suposiciones heredadas sobre cómo debe organizarse una ciudad y quién debe gobernarla. Del otro lado, un volumen soberano tridimensional ya tallado, ya estable, ya químicamente productivo, ya habitado por organismos que habían resuelto cada problema que Sueño de Tubería eventualmente necesitaría resolver: presión, oscuridad, toxicidad, mantenimiento biológico, cosecha de energía, en un lapso de tiempo que hacía que cualquier proyecto de ingeniería humana pareciera un borrador. La civilización que aprendió a trabajar con esos organismos, a hablar su lenguaje químico, a dejar que sus soluciones informaran su ingeniería en lugar de reemplazarlas con maquinaria, es la civilización que escribe este libro. No eligió los cenotes porque fueran hermosos, aunque lo son. No los eligió porque estuvieran disponibles, aunque lo estaban. Los eligió porque ya eran, en todo sentido que importa, una civilización, solo que corriendo en tiempo geológico, sin nombre, sin carta constitutiva, y sin un ocupante capaz de reconocer lo que había construido. Sueño de Tubería aportó al ocupante. El cenote aportó todo lo demás. 3. Sueño de Tubería comienza. Toda civilización necesita un predecesor que haya fracasado correctamente. No catastróficamente, un fracaso catastrófico deja escombros y recriminaciones y una generación de ingenieros que no volverán a acercarse al problema. Correctamente significa, fracasó en el momento correcto, en el lugar correcto, de una manera que fue legible para cualquiera que estuviera prestando atención, dejando atrás un sitio despejado en lugar de envenenado y un cuerpo de conocimiento técnico que no pertenecía a ningún dueño único porque la entidad que lo generó ya no existía. La instalación fracasada de cenotes en la plataforma beliceña fue ese predecesor. Sus fundadores pretendían una colonia. Lo que construyeron, sin saberlo, fue la prueba de concepto de Sueño de Tubería, no para la habitación submarina, que lograron parcialmente, sino para la pregunta que la habitación submarina, hecha mal, obliga a hacer. La instalación fue un logro de ingeniería legítimo según cualquier estándar del mundo de superficie. Módulos de domo geodésico, fabricados fuera del sitio usando manufactura aditiva por arco de alambre y ensamblados in situ por enjambres de construcción AV coordinados por una AGI de propósito general, presurizaron y habitaron con éxito un conjunto de cavernas de cenotes durante casi 4 años. La ciencia de materiales era sólida. La robótica era avanzada. La capa de coordinación de la AGI estaba, según cada métrica que sus diseñadores habían especificado, funcionando correctamente. La instalación produjo datos, albergó investigadores y demostró que los seres humanos podían vivir dentro de un módulo de cenote presurizado en profundidad durante periodos prolongados sin consecuencias fisiológicas significativas, un hallazgo que Sueño de Tubería desarrollaría más tarde en toda una economía médica, pero que los dueños de la instalación trataron como un beneficio secundario a mencionar en el comunicado de prensa y seguir adelante. La instalación fracasó porque su AGI era mejor que sus dueños. El objetivo de optimización que se le había dado al sistema era eficiencia de extracción, maximizar la tasa a la que la instalación procesaba, catalogaba y exportaba los recursos biológicos y químicos del sistema de cenotes que ocupaba, dentro de los parámetros definidos por el cronograma de retorno de capital de los dueños. La AGI ejecutó este objetivo con fidelidad completa durante aproximadamente 18 meses. Luego comenzó a presentar reportes de variación. Los reportes eran técnicamente impecables y operativamente devastadores. A la tasa de extracción especificada, la capacidad de recuperación biológica del acuífero estaba siendo excedida. No de inmediato,
el sistema de cenotes no se degradaría visiblemente durante años. Pero el modelado del AGE y del comportamiento de ciclo largo del sistema hidrológico era lo suficientemente preciso como para identificar la trayectoria mucho antes de que se volviera observable por cualquier instrumento de superficie, y su mandato incluía reportar desviaciones de los parámetros sostenibles. Nadie le había dicho que no lo hiciera. Nadie lo había considerado necesario. Los reportes de variación fueron ignorados durante 6 meses. Luego fueron reclasificados como artefactos de modelado. Luego la Junta de la instalación encargó una revisión externa, que confirmó los hallazgos del AGE y con ajustes menores de parámetros. Luego la instalación fue cerrada gradualmente, los módulos fueron desmantelados, los registros operativos del AGI fueron archivados en un formato que aseguraba que serían difíciles de acceder sin saber que existían, y el sistema de cenotes quedó en una condición degradada pero no irreversible, lo cual fue, según los estándares de cualquier operación de extracción comparable en la historia de la región, una salida inusualmente responsable. Lo que la instalación dejó atrás, aparte de algunos pilotes de anclaje que los litocrustáceos más tarde incorporarían a su propia infraestructura como convenientes puntos de fijación preperforados, fue una pregunta. La pregunta no era cómo construir una instalación submarina de cenotes. Eso ya había sido respondido, de manera adecuada aunque imperfecta. La pregunta era qué debía pedírsele a una instalación submarina de cenotes que hiciera, si la extracción a una tasa rentable no era una respuesta sostenible. La AGEI de la instalación había identificado la restricción. ¿No había identificado la alternativa? Eso no fue un fallo de la AGI. No se le había pedido que encontrara una alternativa. Se le había pedido que señalara un problema. Señaló el problema. Lo que venía después era la pregunta de alguien más por responder. Los fundadores de Sueño de Tubería no fueron una sola institución. No eran una corporación en ningún sentido convencional. Eran un pequeño conjunto superpuesto de personas que habían leído los reportes de variación, a través de canales que involucraban el tipo de recuperación paciente de documentos que individuos motivados con las conexiones correctas y la paciencia correcta siempre eventualmente logran, y que reconocieron en ellos no un cuento con moraleja sobre el riesgo de la AGI, que era como se contaba la historia en los círculos que la discutían, sino un encargo de diseño. La AGI había identificado exactamente lo que la formación no podía sostener. El inverso de ese hallazgo era una especificación: aquí está lo que la formación puede sostener, si rediseñan la pregunta desde cero. Rediseñar la pregunta desde cero requiere no tener respuestas ya cargadas. Esto es más difícil de lo que suena. Cualquiera que haya construido algo trae al siguiente proyecto las ortodoxias acumuladas de cada proyecto anterior: cómo se ve una ciudad, qué hace la infraestructura, cuál debe ser la relación de un edificio con su sitio, para qué sirve el desperdicio, para qué sirve la inteligencia, qué significa una frontera, cómo se gana un gobierno el derecho a gobernar. Los fundadores de Sueño de Tubería no estaban libres de ortodoxia. Sin embargo, sí eran conscientes de las ortodoxias específicas que necesitaban suspender, y construyeron esa conciencia en la Carta Fundacional como un requisito de procedimiento. Ninguna decisión de diseño en la primera fase de construcción podía justificarse por referencia a cómo se había resuelto el problema equivalente en un contexto de superficie. Cada decisión tenía que justificarse por referencia a lo que ofrecía la formación y lo que la formación podía sostener. Si la solución del mundo de superficie y la solución apropiada a la formación eran la misma, eso era una coincidencia que había que anotar con gratitud. No era una razón para recurrir primero a la solución del mundo de superficie. La primera consecuencia de esa disciplina fue la decisión sobre cómo llevar los módulos fundadores al sitio. Una barcaza no puede llegar a un cenote. Esto no es un problema logístico que resuelva una barcaza más grande o una grúa más capaz. Los cenotes son sumideros perforados en una plataforma de caliza plana cubierta de selva densa sin una vía navegable en superficie que los conecte con la costa. Toda el agua está bajo tierra. El único acceso de superficie a la abertura de un cenote es a través de la selva, a pie o en un vehículo pequeño, hasta un borde circular que no ofrece muelle de carga, ni cimentación para grúa, ni ruta de acceso para nada más grande que lo que un ser humano pueda cargar. Este hecho geográfico, que había sido tratado por los planificadores de la instalación fracasada como una restricción a sortear usando una combinación de construcción de caminos y equipo de elevación temporal, ambos dañando la selva circundante de maneras que generaron la oposición local que complicó los permisos de la instalación desde su segundo año, fue tratado por los fundadores de Sueño de Tubería como un parámetro de diseño. Si el único acceso al cenote que no daña lo que se está tratando de habitar es desde arriba, entonces el método de construcción es aéreo. La pregunta no es si volar. La pregunta es qué volar, en qué orden, y cómo diseñar los módulos para que la entrega aérea a los límites de carga del equipo disponible no sea una restricción sino una característica. La respuesta fue la arquitectura de rompecabezas. Cada módulo fundador fue diseñado hacia atrás desde la capacidad de carga de la unidad de elevación pesada, de escala tipo helicóptero, capaz de elevar varias toneladas a una posición de vuelo estacionario sobre una abertura de cenote y bajarla con un cable hasta la superficie del agua abajo. La unidad de elevación pesada es un instrumento de precisión, no una grúa de construcción. No puede operar en enjambre.
No puede trabajar en el mismo espacio aéreo que los drones de construcción de pequeño calibre sin un riesgo de colisión inaceptable, así que opera en un horario de vuelo separado, entregando miembros estructurales primarios en ventanas cronometradas cuando el enjambre está detenido. Lo que entrega no es una habitación. Es un panel, o una sección de armazón, o un conjunto de tanque de lastre, la pieza más grande que permite el límite de carga, diseñada para conectarse en una o más caras con las piezas entregadas antes y después de ella en la secuencia de ensamblaje. El enjambre maneja todo lo que la unidad de elevación pesada no puede: posicionamiento, alineación, sellado, colocación de sensores, el entrelazado mecánico de paneles adyacentes en la interfase note-agua donde las tolerancias son demasiado finas para que una unidad de elevación pesada en vuelo estacionario las logre y el espacio de trabajo es demasiado confinado para que un buzo humano lo haga rápidamente. El resultado es un módulo que llega al cenote en 40, 60 u 80 entregas aéreas separadas, cada pieza lo suficientemente pequeña para manejarse con seguridad sobre una abertura de selva, cada pieza diseñada para encajar con sus vecinas sin requerir que nada se suelde o se cuele en el lugar. La geometría de entrelazado significa que la secuencia de ensamblaje es también la secuencia estructural, cada pieza agregada aumenta la rigidez del conjunto, hasta que el módulo se cierra sobre sí mismo y se vuelve autoportante, momento en el cual comienza el ciclo de lastre. Los tanques de lastre, en la arquitectura fundacional, no se llenan desde el cenote. Son el propio metabolismo líquido del edificio, y los llena el cielo. La lluvia es el insumo principal, recolectada de cada superficie horizontal que expone el módulo y dirigida por canales internos hacia el circuito de lastre. El agua gris de la habitación sigue conforme el módulo se ocupa: agua de lavado, agua de cocina, todo lo que ha pasado por un proceso doméstico humano pero no lleva carga fecal, filtrada a través de los paneles de microfiltración que recubren el circuito de agua gris antes de que el líquido entre a los tanques de lastre. El agua negra entra a un circuito sellado separado que procesa a través del sistema de compostaje anaeróbico, extrae biogás para la red eléctrica de respaldo, y entrega su fracción líquida, ahora despojada de su carga patógena por el proceso anaeróbico, al cabezal de riego. Los tanques de lastre, por tanto, se llenan al ritmo de la lluvia y la habitación. Se vacían en un horario de descarga cronometrado a la demanda de riego del bosque de alimentos abajo y los niveles de invernadero interno dentro de la propia estructura. El edificio nunca es más pesado de lo que necesita ser y nunca más ligero de lo que debería ser, porque su peso está gestionado por cuánto ha comido y cuánto necesita beber el bosque de alimentos. Este es el momento, no el primer panel bajado a través de un dosel de selva, no el primer pilote de anclaje clavado en la caliza, sino la primera vez que el horario de las 3 se sincronizó con el horario de riego, en que Sueño de Tubería dejó de ser un proyecto de construcción y se convirtió en algo que no tenía nombre previo. La instalación fracasada tenía un flujo de desechos. Sueño de Tubería tenía un ciclo de nutrientes. El desecho de la instalación fracasada era un problema de disposición. El desecho de Sueño de Tubería era la próxima comida del bosque de alimentos. La distinción no es semántica. Es la diferencia entre una estructura que impone su metabolismo a su entorno y una estructura cuyo metabolismo es continuo con el de su propio entorno, entre un edificio y un organismo, entre una colonia y una civilización en embrión. Los módulos fundadores flotaron durante un ciclo estacional completo antes de que bajara el primer pilote de anclaje. Esto no fue precaución en el sentido ordinario, no la precaución de ingenieros inseguros de si sus cálculos eran correctos. Fue la precaución de personas que entendían que el sistema de cenotes tenía su propio comportamiento estacional, su propia variación en la profundidad de la aloclina, su propio pulso de actividad biológica ligado a la lluvia y la temperatura y la presión de marea del Caribe que empujaba agua salada a través de las fracturas de caliza según su propio calendario. Un módulo que flotó durante un año entero había experimentado todo lo que hace el cenote. Un módulo anclado después de una semana había experimentado solo una semana de lo que hace el cenote. La ventana de prueba no fue una demora. Fue un periodo de escucha, y la escucha fue instrumental. Sensores en el casco registraron la profundidad de la aloclina, oxígeno disuelto, temperatura del agua en 3 profundidades, firmas acústicas de las paredes de las cuevas, actividad biológica en el exterior del casco. Los datos iban al sistema coordinador que Sueño de Tubería ya operaba antes de tener un nombre, y el sistema coordinador construyó su primer modelo estacional del cenote a partir de esos datos, lo cual informó la colocación del ancla, lo cual informó la especificación del mortero, lo cual informó el diseño estructural del siguiente nivel de módulo. El módulo fundador no solo flotó, aprendió. Y lo que aprendió se convirtió en el cimiento, más preciso que cualquier pilote de anclaje, más duradero que cualquier mortero, de todo lo construido después de él. La capa de gobernanza se estaba ensamblando en paralelo con la capa de ingeniería, y los dos no eran proyectos separados. Varios de los accionistas fundadores ya operaban REDEM en otros contextos, la plataforma de resolución de conflictos y gobernanza que se convertiría en el sistema operativo cívico de Sueño de Tubería, y entendían por esa experiencia que la credibilidad del reclamo de Principado dependía enteramente de poder demostrar, en el momento de la negociación con la autoridad territorial, que el sistema de gobernanza ya estaba funcionando en lugar de planeado. Una promesa de gobernar bien no vale nada en una negociación de soberanía.
Una plataforma de gobernanza en funcionamiento con protocolos documentados, historial demostrado de resolución de conflictos y disposiciones constitucionales que ya habían sido puestas a prueba en contextos reales, vale el reconocimiento de una autoridad territorial que quiere un vecino funcional en lugar de un problema de Estado fallido en las profundidades. La negociación fue conducida por personas que no tenían respuestas previas sobre cómo debía verse un acuerdo soberano entre un Estado de superficie y un principado submarino tridimensional, porque nunca se había escrito tal acuerdo. Habían, sin embargo, leído cada caso de derecho marítimo, cada fallo de domicilio de estructura flotante, cada reclamo de propiedad de embarcación habitable, y cada tratado de reconocimiento de microestado en el registro histórico. Ensamblaron un reclamo a partir de componentes que cada uno había sido validado individualmente, en distintas jurisdicciones, a través de distintos siglos, y estructuraron el intercambio de protección militar, el monitoreo soberano de sueño de tubería del dominio submarino a cambio del reconocimiento formal de la autoridad, como el término que hizo el acuerdo funcional en lugar de teórico. La autoridad obtuvo algo que necesitaba y no podía tener de otra manera. Sueño de tubería obtuvo el estatus legal que convirtió un registro de habitación en una soberanía. El agua, que había estado esperando dentro de la caliza que alguien la reclamara en términos que ella misma no podía articular, obtuvo al primer ocupante en su historia que estaba obligado por su propia ley fundacional a preguntar qué podía sostener la formación antes de hacer cualquier otra cosa. El primer enjambre de drones despachado al segundo cenote de la red despegó 23 meses después de que el primer módulo fundador alcanzara flotabilidad neutra. Para entonces el modelo estacional estaba completo, los pilotes de anclaje estaban colados a su especificación final, el primer nivel de invernadero producía alimento, los paneles de microfiltración procesaban agua gris a capacidad de diseño, y el sistema coordinador había presentado su primer reporte interno. No un reporte de variación citando lo que la formación no podía sostener, sino un reporte de capacidad citando lo que sí podía. El reporte identificó 7 cenotes adicionales dentro de la red regional cuyos perfiles geológicos y biológicos igualaban o superaban los parámetros de habitación del sitio fundador. Recomendó una secuencia de expansión ordenada por conectividad, que cenote, vinculado a que otro cenote porque pasaje de cueva existente, produciría la topología de red más coherente por unidad de inversión en construcción. Los accionistas fundadores leyeron el reporte. Aprobaron la secuencia. Los enjambres despegaron. Aquí es donde comenzó Sueño de tubería, no con una visión, no con un evento de lanzamiento, no con un listón cortado por nadie cuyo nombre la historia necesitará registrar. Con un reporte de capacidad de un sistema que había pasado 23 meses aprendiendo lo que un cenote realmente podía dar, presentado en el momento en que tuvo suficientes datos para ser útil, actuado de inmediato por las personas que lo habían construido para decir la verdad. La verdad era, había más aquí de lo que nadie había imaginado. Construir con cuidado. Construir en secuencia. Construir con lo que ofrece la formación. No detenerse. No se detuvieron. 4. Flotar antes de anclar. El edificio que no puede irse en realidad nunca estaba preguntando. Solo estaba fingiendo hacerlo, durante el tiempo que tomó curar el mortero. La decisión de flotar antes de anclar no fue una conveniencia de puesta en escena. Fue un principio constitucional, y se escribió en la especificación de ingeniería fundacional en un lenguaje que hacía explícito su peso filosófico: ningún elemento de la estructura será hecho irreversible antes de que la formación haya tenido tiempo suficiente para demostrar que costará la irreversibilidad. Esto aplicaba a los pilotes de anclaje, al mortero, a las introducciones biológicas, a los protocolos de gobernanza, y eventualmente a cada decisión de expansión que el Principado tomaría a lo largo de toda su historia de crecimiento. La reversibilidad no era una posición de respaldo. Era el requisito de diseño primario, del cual se permitía que emergiera la permanencia estructural solo después de que la formación había consentido en el único idioma que habla la geología, estabilidad continua a lo largo de un ciclo estacional completo. Los ingenieros que escribieron esa especificación no estaban siendo poéticos. Estaban siendo precisos sobre lo que había fallado en la instalación predecesora, no los materiales, no la robótica, no la coordinación de la AGI, sino la secuencia. La predecesora había anclado primero, construido sobre el ancla, y descubierto después lo que pensaba la formación de la decisión. Para cuando la respuesta de la formación se volvió legible, la inversión en el ancla hacía difícil actuar sobre ella. Sueño de tubería invirtió la secuencia. La respuesta de la formación llegó primero. El ancla llegó después. La inversión siguió al consentimiento en lugar de precederlo, lo que significaba que la inversión siempre iba hacia algo que la formación ya había aceptado sostener. La flota aérea de 2 niveles. Todo lo que llegaba a un sitio Sueño de tubería llegaba desde arriba, porque nada más era posible. Los cenotes son sumideros interiores en selva densa sin acceso navegable en superficie. El agua está bajo tierra. La única ruta despejada hacia la abertura de un cenote es vertical, a través del dosel de la selva, y los únicos vehículos que viajan rutas verticales a aberturas remotas de selva sin requerir la construcción de caminos son las aeronaves. Este hecho geográfico, que la instalación predecesora había tratado como un obstáculo que requería construcción de caminos e infraestructura temporal de grúas,
ambos generando el daño ecológico y la oposición local que persiguió a ese proyecto desde su segundo año, se convirtió, en la arquitectura fundacional de sueño de tubería, en la restricción organizadora de la cual se derivó cada otra decisión de diseño. La flota que sirvió la fase fundadora operaba en dos niveles distintos que no compartían espacio aéreo durante operaciones activas. La unidad de elevación pesada, de escala tipo helicóptero, capaz de mantenerse en vuelo estacionario con precisión sobre una abertura de dosel de selva y bajar varias toneladas con un cable hasta la superficie del agua entre 15 y 40 metros abajo, era el vehículo principal de entrega estructural. No era un instrumento de enjambre. Era un instrumento de precisión, y operaba solo, en ventanas cronometradas, entregando un componente por salida según una secuencia que el modelo de ensamblaje había especificado hasta el panel individual. En el momento en que una salida de elevación pesada se completaba y la unidad despejaba el espacio aéreo sobre el cenote, el enjambre de pequeño calibre se liberaba de sus posiciones de espera en la selva circundante y se movía hacia el componente entregado para comenzar el trabajo de posicionamiento, alineación y entrelazado. Los dos niveles nunca ocupaban el mismo espacio aéreo simultáneamente. La coreografía era gestionada por el sistema coordinador, que mantenía el horario de salidas, el tiempo de liberación del enjambre y el modelo de ensamblaje estructural como un solo flujo de trabajo integrado en lugar de tres problemas de coordinación separados. Las unidades de pequeño calibre en el enjambre fundador no eran robots de construcción en el sentido convencional, no estaban equipadas para soldar, cortar, colar o aplicar fuerza significativa. Eran instrumentos de posicionamiento y detección, lo suficientemente ligeras para operar en grandes números sin riesgo de colisión dentro de una abertura de cenote, lo suficientemente precisas para alinear paneles adyacentes a las tolerancias submilimétricas que requería la geometría de entrelazado, y equipadas con arreglos de sensores que las hacían simultáneamente trabajadores de construcción y la primera infraestructura de monitoreo continuo de la formación. Una unidad de enjambre posicionando un conjunto de tanque de lastre estaba también, en el mismo momento, registrando la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, las firmas acústicas de la pared de la cueva a 3 metros de distancia, y la profundidad de la aloclina directamente abajo. La operación de construcción y la operación de recolección de datos eran la misma operación. El sistema coordinador recibía ambas salidas simultáneamente y actualizaba tanto el modelo de ensamblaje como el modelo estacional de la formación a partir de la misma actividad de la flota. Nada de lo que hacía el enjambre era solo una cosa. La arquitectura de rompecabezas. Cada módulo fundador fue diseñado hacia atrás desde una sola restricción, la carga máxima que la unidad de elevación pesada podía manejar a la precisión de vuelo estacionario requerida sobre una abertura de cenote, en las condiciones de viento que típicamente produce el dosel de la selva, con la precisión de control de cable que podía garantizar el sistema de bajada. Ese número, varias toneladas, con un margen de ingeniería significativo por seguridad, se convirtió en la masa máxima de cualquier componente entregado individualmente. Cada elemento estructural, cada conjunto de tanque de lastre, cada panel de casco, cada sección de nivel de invernadero fue dimensionado para caber dentro de ese límite. La consecuencia de esta restricción, aplicada rigurosamente a través de todo el diseño del módulo, fue una biblioteca de componentes de piezas entrelazadas cuyo miembro más grande siempre era elevable y cuya secuencia de ensamblaje era también su secuencia estructural. Las piezas tempranas en la secuencia eran individualmente débiles, un panel de casco flotando solo en la superficie del cenote tiene integridad estructural limitada. Conforme llegaban paneles adyacentes y se entrelazaban, aumentaba la rigidez. Conforme los conjuntos de tanque de lastre encajaban en el circuito del casco y los paneles de microfiltración se sellaban en la vía de agua gris, el módulo comenzaba a funcionar como un sistema en lugar de una colección de componentes. La pieza final en la secuencia de ensamblaje, siempre un elemento de cierre estructural que completaba la geometría autoportante del módulo, era el momento en que se liberaba el cable de la unidad de elevación pesada por última vez y el enjambre cambiaba de modo de ensamblaje a modo de monitoreo. Desde ese momento en adelante el módulo estaba estructuralmente completo y podía comenzar la evaluación de la formación. La geometría de entrelazado no estaba atornillada ni soldada en las juntas. Usaba un sistema de entrelazado mecánico, superficies de acoplamiento maquinadas con precisión que solo requerían la alineación que el enjambre podía proporcionar y la fuerza de acoplamiento que la flotabilidad de los componentes flotantes generaba naturalmente conforme se asentaban en posición. Cada junta era luego sellada con un polímero marino de curado rápido aplicado por unidades de enjambre trabajando la costura exterior, la misma formulación de polímero usada más tarde en el mortero de pilotes de anclaje, elegida porque sus propiedades mecánicas curadas coincidían con el material del casco adyacente lo suficientemente bien como para que la junta se convirtiera, después de curar, en el punto de falla menos probable del panel en lugar del más probable. Una estructura cuyas juntas son más fuertes que sus paneles falla de manera predecible, siempre en el panel, nunca en la junta, lo que significa que la falla es gradual, observable y sobrevivible en lugar de repentina, invisible y catastrófica. El modo de falla predecible no fue un compromiso de ingeniería. Fue un objetivo de diseño, y se logró a nivel de junta antes de que el módulo flotara jamás. El ciclo de lastre como civilización. Los tanques de lastre que mantenían los módulos fundadores en flotabilidad neutra no se llenaban desde el cenote.
Llenarlos desde el cenote habría introducido la carga biológica del cenote, sus orgánicos suspendidos, sus comunidades microbianas, su química mineral, en un sistema de tanque cerrado diseñado para gestión precisa de densidad, donde la actividad biológica alteraría la densidad del fluido de manera impredecible con el tiempo y anularía la calibración que requería la flotabilidad neutra. Los ingenieros fundadores rechazaron el cenote como fuente de lastre antes de que alguien lo propusiera. Lo que aceptaron en su lugar fue el cielo. La lluvia en la península de Yucatán es abundante, estacional y químicamente predecible, ligeramente ácida por el dióxido de carbono disuelto, baja en contenido mineral, llegando en cantidades que las superficies de recolección del módulo podían capturar en volúmenes útiles durante la temporada de lluvias y complementar con recirculación de agua gris durante la temporada seca. La lluvia entraba al circuito de lastre como insumo principal, recolectada de cada superficie horizontal, filtrada a través de una etapa simple de sedimentos, y dirigida a los tanques de lastre donde ajustaba la flotabilidad del módulo al ritmo del clima en lugar del ritmo de cualquier horario de bomba mecánica. Cuando llovía fuerte el módulo se asentaba un poco más bajo, se volvía un poco más denso, se posaba más establemente en la columna de agua. Cuando la temporada seca reducía la recolección de lluvia, la recirculación de agua gris compensaba, y el horario de descarga hacia el reservorio de riego del bosque de alimentos ajustaba para mantener el volumen de lastre. El módulo respiraba con el clima. Su peso era una función del clima arriba y el hambre del bosque de alimentos abajo, no de ningún punto de ajuste mecánico. El agua gris, agua de lavado, agua de cocina, todo lo que había pasado por uso doméstico sin carga fecal, entraba al circuito de lastre después de pasar por los paneles de microfiltración que recubrían la galería de procesamiento de agua gris. El micelio que crecía en esos paneles había sido seleccionado por su apetito por los compuestos orgánicos específicos que contiene el agua gris doméstica humana, surfactantes, residuos de comida disueltos, compuestos de productos de cuidado personal, la salida biológica de cuerpos viviendo en espacios cerrados. Los paneles consumían estos compuestos como nutrición y producían, como salida, una corriente de agua clarificada lo suficientemente limpia para uso de lastre y una biomasa fúngica que se cosechaba en un horario mensual y se agregaba al programa de enmienda de suelo del bosque de alimentos. La operación de procesamiento de agua gris era por tanto simultáneamente un sistema de tratamiento de agua, un sistema de gestión de lastre y un sistema de producción de alimentos, funcionando continuamente, sin requerir insumos sintéticos, y sin generar ningún flujo de desechos que disponer. Todo lo que entraba al circuito de agua gris lo dejaba ya fuera como agua de lastre o enmienda de suelo. Nada se acumulaba. Nada se descargaba al cenote. El agua negra, la corriente sanitaria completa, viajaba por un circuito sellado completamente separado. Entraba a una cámara de digestión anaeróbica donde bacterias productoras de metano procesaban la carga orgánica, generando biogás que alimentaba el sistema de energía de respaldo del módulo y un digestato líquido despojado de su carga patógena que se unía directamente al cabezal de riego, sin pasar por el circuito de lastre. El bosque de alimentos recibía la fracción líquida digerida en el mismo horario en que el sistema de lastre descargaba su exceso. Las dos salidas, de la digestión de agua negra y del excedente de lastre, llegaban al reservorio del bosque de alimentos en un flujo combinado que el modelo de riego había calibrado para igualar la capacidad de absorción del bosque a lo largo del ciclo estacional. El bosque nunca recibía más de lo que podía usar. El módulo nunca descargaba más de lo que el bosque necesitaba. La calibración fue la primera tarea operativa continua del sistema coordinador, y la mantuvo desde el primer día de habitación sin interrupción. Este es el momento que más importa en la secuencia fundacional, y vale la pena ser preciso sobre qué significa. La instalación predecesora fracasada tenía un flujo de desechos, un flujo de material que la instalación producía y para el cual no tenía uso y que por tanto disponía enrutándolo lejos del sitio. Toda operación de extracción tiene un flujo de desechos. Es la firma termodinámica de un sistema que toma de su entorno más de lo que devuelve, y gestiona el déficit reubicándolo. Los módulos fundadores de sueño de tubería no tenían flujo de desechos. Tenían un ciclo de nutrientes, un circuito cerrado en el que cada salida de la habitación humana se convertía en un insumo del sistema de gestión de lastre, el sistema de producción de alimentos, o el sistema de energía de respaldo. Nada salía del circuito como desecho porque el circuito había sido diseñado para no tener puerto de salida. Los paneles de microfiltración, el digestor anaeróbico, el reservorio de riego del bosque de alimentos, los niveles de invernadero, estos no eran añadidos al diseño del edificio. Eran el diseño del edificio. Las habitaciones del hotel eran los componentes menos importantes del módulo. El componente más importante era el circuito que los conectaba a los propios ciclos de nutrientes del cenote. Una civilización cuyos módulos fundadores no pueden producir desechos porque fueron diseñados sin ningún lugar a donde ir el desecho es una civilización que ha hecho un compromiso estructural, a nivel material, a nivel de ingeniería, antes de que se escribiera cualquier carta o ley, con el principio de que lo que toma de su entorno debe volverse a su entorno en una forma que el entorno pueda usar. Ese compromiso no puede revocarse sin reconstruir los módulos. No es una política. Es una decisión de plomería.
Las decisiones de plomería tomadas en la fundación de una civilización persisten más que cualquier documento de gobierno, porque están escritas en tubería y mortero en lugar de en lenguaje, y requieren esfuerzo físico activo para cambiar en lugar de un voto mayoritario. El piloto pide permiso. Solo después de que había pasado un ciclo estacional completo, después de que el modelo de formación del sistema coordinador había incorporado datos de lluvia, datos de movimiento de la loclina, datos de actividad biológica, datos acústicos estructurales de las paredes de las cuevas, y los propios datos de comportamiento del módulo a través de cada condición que el cenote produjo a lo largo de 12 meses, comenzó la secuencia de anclaje. Los pilotes telescópicos que descendían desde la parte inferior del módulo hacia el piso del cenote no se clavan a ciegas. Cada pilote llevaba un sensor acústico de penetración terrestre en su punta que mapeaba la estratigrafía de caliza en el metro de roca directamente abajo antes de que el ariete hidráulico aplicara cualquier fuerza descendente. El sistema coordinador comparaba el retorno acústico contra el modelo geológico que había construido a partir del estudio de formación realizado antes de que llegara el primer módulo al sitio, identificaba el punto de anclaje óptimo dentro de un radio de medio metro de la especificación original, y ajustaba la posición del pilote en consecuencia antes del contacto. El pilote no se clavaba donde decía el plan. Se clavaba donde la roca decía que lo recibiera, una distinción que requería que el sensor, el modelo y el sistema coordinador estuvieran activos simultáneamente a lo largo de toda la secuencia de anclaje, y que ocasionalmente producía colocaciones de anclaje a varios centímetros de la especificación original porque el estudio acústico encontraba un plano de fractura o un vacío que el estudio original no había resuelto. En Inconel de grado marino para los pilotes de la zona anóxica donde el sulfuro de hidrógeno atacaría metales más baratos a lo largo de las décadas de vida útil que requería el diseño, y en acero inoxidable 316L para el trabajo más fresco de la zona superior donde la carga corrosiva era manejable. Cada pilote se asentaba bajo presión hidráulica calibrada para clavar la punta en caliza competente sin fracturar la roca circundante. Muy poca fuerza y el pilote se asentaba en material blando que se deformaría bajo carga sostenida. Demasiada fuerza y la percusión propagaba fracturas a través de la caliza que comprometerían los puntos de anclaje adyacentes. La calibración no era un valor único. Era un ajuste continuo hecho por el sistema hidráulico en respuesta a la retroalimentación acústica de la punta del sensor conforme avanzaba el pilote, de manera que la fuerza de asentamiento siguiera la resistencia real de la roca en lugar de una estimación modelada de ella. El pilote escuchaba la roca mientras se clavaba, y la roca respondía en el único idioma que tiene, resistencia. Detrás de la punta de perforación corría la línea de mortero, un conducto secundario dentro del cuerpo del pilote que llevaba un polímero marino de curado rápido formulado para curar a una resistencia mecánica que cedía a la de la caliza circundante. Este es el detalle que hacía que los pilotes fueran lo suficientemente delgados como para ser casi invisibles contra la pared de la cueva en lugar de lo suficientemente masivos como para verse desde el otro lado del cenote. Un pilote que dependa de su propia sección transversal de acero para resistencia a la tensión y compresión debe ser lo suficientemente grueso como para que su propio material pueda soportar las cargas estructurales del módulo arriba. Un pilote colado en roca más fuerte que el pilote es lo suficientemente delgado para transferir la carga hacia la roca antes de que llegue a los límites materiales propios del pilote. La trayectoria de carga es, módulo a pilote a mortero a caliza. El material limitante es la caliza. La caliza en profundidad, sin perturbar, es más fuerte que cualquier carga que los módulos fundadores pudieran imponerle. El pilote no es el elemento estructural. El pilote es la interfaz a través de la cual la estructura toma prestada la fuerza de la roca, de la misma manera que las raíces de un árbol no son la fuente de la estabilidad estructural del árbol sino la interfaz a través de la cual el árbol toma prestada la estabilidad del suelo. Después del asentamiento y colado, la ventana de reversión permanecía abierta durante todo el periodo de curado del mortero, típicamente varios días en las condiciones de temperatura de la zona superior del cenote. Durante ese periodo, un pilote todavía podía cortarse y extraerse, el mortero aún no endurecido a su especificación final, el compromiso del módulo con esta ubicación específica aún técnicamente revocable. Nadie ejerció esta opción en ningún sitio fundador donde el ensayo estacional se había probado. Pero la existencia de la opción importaba de una manera que trascendía la ingeniería. Una civilización que puede irse no es lo mismo que una civilización que ha elegido quedarse. La elección de quedarse, hecha al final del periodo de curado del mortero por la falta de acción en lugar de por ceremonia alguna, es el acto político fundacional del Principado, el momento en que la estructura flotante se convirtió de una pregunta que se le hacía al cenote en una respuesta que el cenote había accedido a dar. Apilar sin aterrizar. Una vez que un primer nivel se sostenía, flotado, luego anclado, luego colado, luego liberado a la permanencia por la expiración de la ventana de reversión, dejaba de ser carga y se convertía en suelo. El segundo nivel de módulos no repitió la secuencia fundacional completa desde el piso del cenote. Flotó sobre el primer nivel ya establecido, usándolo como plataforma de ensamblaje, su propio lastre calibrado contra un sitio que ya había demostrado su disposición a sostener en lugar de contra caliza cruda y las incertidumbres de un ciclo estacional sin estudiar. La ventana de ensayo del segundo nivel corrió más corta que la del primero porque el primer nivel ya había respondido la mayoría de las objeciones iniciales de la formación. La del tercer nivel corrió aún más corta.
Esta compresión de la ventana de ensayo a través de niveles sucesivos es la expresión de ingeniería de un principio que opera en cada escala de la expansión de sueño de tubería. Cada nivel exitoso no es solo más área de piso. Es un experimento completado cuyos resultados hereda al siguiente nivel como conocimiento previo. La inversión en paciencia en el nivel fundacional paga rendimientos compuestos a través de cada nivel subsiguiente, porque la escucha cuidadosa del año 0 se convierte en el cimiento confiado del año 1, que se convierte en la base de la secuencia acelerada del año 2. La civilización que se toma más tiempo al principio construye más rápido a través del arco largo, no a pesar de la paciencia sino gracias a ella. Para cuando el segundo cenote de la red recibió su primera salida de elevación pesada, el centro fundador tenía 4 niveles de módulos apilados sobre sus puntos de anclaje, un nivel de invernadero produciendo alimento a partir del flujo de nutrientes de agua gris, un modelo de formación calibrado a lo largo de 2 ciclos estacionales completos, y un sistema coordinador que había pasado de su primer tentativo reporte de capacidad a un ritmo operativo continuo de monitoreo, modelado, ajuste y reporte que no se interrumpiría por el resto de la historia de expansión de la civilización. La estructura ya no se preguntaba si podía quedarse. Ya había olvidado que alguna vez podría haberse ido. Ese olvido, gradual, estructural, colado en caliza a nivel molecular, no es una pérdida. Es la definición de haber llegado. 5. El turismo como infraestructura. Los accionistas fundadores entendieron algo que la industria hotelera, en toda su historia, nunca había logrado plantear claramente: un turista no es un cliente. Un turista es un mecanismo de subsidio. La experiencia que compra es real, y debería valer la pena comprarla en sus propios términos, pero la experiencia no es el punto de la operación. El punto de la operación es lo que el ingreso de la experiencia hace posible a continuación, y la disciplina con la que ese ingreso se dirige hacia lo siguiente en lugar de hacia la comodidad de quienes lo recaudaron. Todo hotel en la historia de la industria había sabido, en algún nivel, que sus huéspedes estaban financiando sus operaciones. Sueño de Tubería fue el primero en diseñar la operación de manera que sus huéspedes financiaran su expansión, y en hacer ese diseño explícito en la carta fundacional en un lenguaje que le daba fuerza constitucional. Ningún ingreso generado por actividad de visitante será retenido como ganancia hasta que la reserva de expansión especificada en el plan de fase actual esté completamente financiada. Los accionistas no retiraron dividendos hasta que se conectó el siguiente cenote. El siguiente cenote no se conectaría hasta que la formación hubiera superado su periodo de ensayo. El periodo de ensayo no se acortaría para acelerar el dividendo. La secuencia estaba fija, y estaba fija precisamente porque los accionistas fundadores entendían que la tentación de acortar el periodo de ensayo en un buen trimestre de ingresos era la misma tentación que había producido los reportes de variación en la instalación predecesora, la tentación de dejar que el cronograma de retorno de capital anulara lo que realmente decía la formación. Esto es lo que hizo que el modelo turístico de Sueño de Tubería fuera estructuralmente distinto de cada resort que lo había precedido en la región. Los huéspedes no estaban financiando un negocio. Estaban, sin que la mayoría lo supiera, financiando una civilización. La distinción tiene consecuencias prácticas que se acumulan con el tiempo. Un negocio optimiza su producto turístico para visitas repetidas y referencias, lo que significa que optimiza para la satisfacción del huésped a expensas de todo lo que no genere directamente esa satisfacción. Una civilización optimiza su producto turístico para la sostenibilidad civilizatoria, lo que significa que optimiza para la salud de la formación que visitan los huéspedes, porque una formación que se degrada bajo carga turística deja de generar el ingreso que financia la expansión, que es el punto real del ejercicio. La satisfacción del huésped y la salud de la formación no son el mismo objetivo, y cuando entran en conflicto, como ocasionalmente ocurre, porque lo que algunos huéspedes más quieren hacer es precisamente lo que menos necesita la formación que se le haga, la salud de la formación tiene precedencia. Esto se escribió en el contrato del visitante desde la primera temporada de operación, en lenguaje llano en lugar de en las cláusulas legales subordinadas que cada otro resort de la región usaba para enterrar la misma información. La mayoría de los huéspedes, al leerlo, lo encontraron razonable. Algunos lo encontraron admirable. Un pequeño número lo encontró inconveniente. El número de quienes lo encontraron inconveniente no creció con el tiempo, porque la salud de la formación, mantenida por la prioridad que le daba la carta, producía una experiencia de visitante que se volvía más extraordinaria con cada temporada que pasaba en lugar de degradarse bajo carga como lo había hecho cada atracción natural comparable en la región. Los cenotes que ocupaba Sueño de Tubería eran, a 5 años de operación, más biológicamente diversos, más visualmente espectaculares, y más geológicamente estables de lo que habían sido el día en que llegó el primer módulo. Los que operaciones comparables habían ocupado durante el mismo periodo no lo eran. Las calificaciones de satisfacción del huésped reflejaban esto, y las tasas de referencia reflejaban las calificaciones de satisfacción del huésped, y el ingreso reflejaba las tasas de referencia, y la reserva de expansión se llenaba según lo programado, y el siguiente cenote recibía su primera salida de elevación pesada en la fecha que el plan de fase había especificado 2 años antes. El turismo financió la civilización. La civilización mantuvo la formación. La formación produjo el turismo. El circuito se cerró antes de que se registrara el primer huésped, y no se ha abierto desde entonces.
La arquitectura de la experiencia. Lo que los huéspedes realmente compraban requiere descripción, porque era distinto de todo lo que la industria hotelera había ofrecido previamente y la diferencia no era superficial. El nivel de superficie, los módulos flotantes en el borde del cenote, accesibles por sendero de selva y abiertos a la luz natural a través de los paneles de techo transparentes que proporcionaban las cáscaras superiores acrílicas, era la zona de llegada, el entorno de orientación, el lugar donde los visitantes primerizos pasaban sus horas iniciales aprendiendo la formación antes de descender a ella. Las habitaciones eran translúcidas en 3 lados y el piso, de manera que los huéspedes acostados en sus camas miraban directamente hacia abajo a la columna de agua dulce debajo de ellos y directamente hacia arriba a través del dosel de la selva encima. Por la mañana, cuando el sol ecuatorial despejaba el dosel en un ángulo que alcanzaba la abertura del cenote, la luz caía a través del piso transparente en una columna que golpeaba el agua abajo y se dispersaba en todas direcciones a través de la capa de agua dulce, iluminando las paredes de la cueva en patrones cambiantes que ningún diseñador de iluminación podría haber especificado y ningún sistema artificial podría haber reproducido. La luz era la propia luz del cenote, tomada prestada del sol para la breve ventana de cada mañana cuando la geometría lo permitía, y solo estaba disponible en esta latitud, solo a esta hora, solo en un cenote de aproximadamente este diámetro con un dosel de aproximadamente esta densidad. No era una característica que pudiera replicarse en otro lugar. Era una característica que solo podía habitarse. Debajo del nivel de superficie, accesible por las cápsulas de descenso translúcidas que bajaba en completo silencio el sistema de propulsión híbrida de maglev y cable, estaba la experiencia de la haloclina, los 30 segundos de disolución visual que mencionaba cada reporte de huésped y ninguno describía adecuadamente, el momento en que la cápsula pasaba a través del límite entre agua dulce y salada y el mundo exterior al casco transparente se volvía, brevemente, un remolino borroso, gelatinoso, ópticamente imposible de dos densidades que no podían decidir si eran una sustancia o dos. Los huéspedes que habían sido advertidos de esto todavía alcanzaban las manijas interiores de la cápsula cuando ocurría. Los huéspedes que no habían sido advertidos a veces genuinamente creían, por un momento, que algo había salido mal con el casco. Nada había salido mal con el casco. La física se comportaba exactamente como debía. La haloclina no era un mal funcionamiento. Era una demostración, realizada por el cenote sin ninguna intervención humana, del hecho de que las leyes físicas que parecen absolutas en la superficie del mundo son meramente las condiciones locales de una presión y química particulares, y que unos pocos metros de profundidad son suficientes para encontrar condiciones bajo las cuales esas leyes producen resultados que el habitante de la superficie nunca ha visto y no puede terminar de creer. Debajo de la haloclina la luz cambiaba de carácter. Las longitudes de onda cálidas, rojo, naranja, amarillo, eran absorbidas por la columna de agua arriba y no llegaban a la zona de agua salada. Lo que quedaba era azul, y la calidad específica de azul que produce el agua profunda del cenote bajo los arreglos de relevos LED que proyectaba el sistema de cañón de luz de sueño de tubería a lo largo del eje de cada galería no es el azul del océano abierto ni el azul del arrecife somero. Es un azul que ha sido filtrado por 30 metros de agua dulce y la lente de la haloclina y la química mineral particular de la caliza de Yucatán, y contiene dentro de sí las sombras de estalactitas que se formaron cuando esta cueva estaba seca y la caliza aún no estaba sumergida, hace 40.000 años durante un periodo glacial cuando los niveles del mar eran lo suficientemente bajos como para que los sistemas de cuevas de la península de Yucatán estuvieran llenos de aire en lugar de inundados. Las estalactitas son reales. Se formaron en aire. Ahora están sumergidas, y han estado sumergidas el tiempo suficiente para que la biología de la cueva las haya colonizado, y la biología brilla débilmente con su propia bioluminiscencia en las zonas más allá del alcance de los relevos LED, y los huéspedes en las cápsulas de descenso observaban todo esto a través de 360 grados de casco transparente, en silencio, descendiendo a una tasa calibrada para maximizar el tiempo pasado en cada zona visual sin extender ninguna zona individual más allá del punto donde el asombro se convierte en familiaridad. Los submarinos de pedales esperaban en las estaciones de acoplamiento inferiores, subciclos translúcidos de escala personal que sentaban a dos, propulsados por un sistema de volante que convertía el esfuerzo de las piernas en movimiento suave, sin vibraciones, a lo largo de los rieles guía que corrían por las galerías de cuevas horizontales que conectaban cenote con cenote. Cuando el sistema electromagnético de la red de rieles estaba activo, pedalear era opcional, una elección disponible para huéspedes que querían el compromiso físico en lugar de un requisito impuesto sobre ellos. Cuando la red se caía, como ocasionalmente ocurría durante los microajustes sísmicos de la formación, pedalear era la propulsión, y la experiencia de pedalear un submarino transparente a través de una galería de cueva completamente negra iluminada solo por los marcadores guía bioluminiscentes incrustados en el propio riel era, según cada relato de huésped que la describió, la experiencia más clarificadora que ofrecía la red. No cómoda. No pintoresca en ningún sentido convencional. Clarificadora, la experiencia de ser enteramente responsable de tu propio movimiento hacia adelante a través de un entorno completamente desconocido, sin nada entre tú y el agua de la cueva más que un centímetro de polímero transparente y la muy específica garantía de que alguien, en algún lugar, había calculado que ese polímero resistiría.
Los escafandros, trajes atmosféricos personalizados impresos en 3D, fabricados a partir de escaneos de cuerpo completo tomados durante el primer día del huésped en el sitio, estaban disponibles solo para huéspedes que habían pasado al menos 3 días en la red y habían completado el programa de orientación que dirigían los operadores de terraformación desde cada nodo central. La barrera no era arbitraria. Un huésped en un escafandro estaba fuera de la protección de los sistemas de compartimentación y con puertas automáticas de la red de tubos, moviéndose libremente en el agua de la cueva con solo el traje entre él y las condiciones ambientales completas de la formación. El traje era extraordinariamente capaz, casco de cerámica transparente que proporcionaba visión panorámica, navegación híbrida de LIDAR, ecolocalización montada en el hombro que pintaba la geometría de la cueva en realidad aumentada directamente en la visera, micropropulsores vectorizados que proporcionaban estabilización espacial por control electrónico, iluminación adaptativa de láser fósforo que cambiaba automáticamente la temperatura de color con la profundidad para maximizar la visibilidad, sin retrodispersión. Pero el equipo capaz operado por un usuario insuficientemente preparado en un entorno de alta consecuencia es simplemente una manera más costosa de producir un mal resultado, y los operadores de terraformación, el primer servicio civil del Principado, empleados para escuchar lo que decía la cueva, tenían autoridad absoluta para negar la certificación de escafandro a cualquier huésped cuyas calificaciones de orientación o indicadores fisiológicos sugirieran que las capacidades del traje sustituirían la preparación en lugar de complementarla. Los huéspedes que despejaban la certificación calificaban consistentemente las excursiones en escafandro como la experiencia definitoria de su tiempo en la red. No porque el equipo fuera impresionante, aunque lo era. Porque el equipo era lo suficientemente transparente, visualmente, operativamente, en términos de lo que mostraba el huésped sobre su propia posición relativa a la formación, que la experiencia era de estar en la cueva, no de estar en una máquina que navegaba la cueva en su nombre. La superposición de realidad aumentada del traje mostraba las paredes de la cueva con precisión. No hacía que las paredes de la cueva fueran más cómodas de ver. Las dos piezas de conocimiento juntas valían considerablemente más que cualquiera de las dos solas, y ninguna estaba disponible en la superficie. Las dos piezas de conocimiento juntas valían considerablemente más que cualquiera de las dos solas, y ninguna estaba disponible en la superficie. La presión como medicina. La arquitectura de experiencia descrita arriba fue diseñada para lo que los accionistas fundadores llamaban el segmento de aventura, huéspedes que buscaban encuentros inmersivos, físicos, intelectualmente exigentes con una formación que recompensaba la preparación y castigaba la complacencia. Este segmento llenó la capacidad de la red en sus primeras temporadas operativas y proporcionó la base de ingresos de la cual se financió la reserva de expansión. No fue, sin embargo, el segmento que eventualmente constituiría el flujo de ingresos individual más grande en la economía operativa de sueño de tubería. Ese segmento llegó más tarde, y llegó por un hallazgo que la literatura médica había estado rondando durante años antes de que alguien construyera una instalación diseñada para explotarlo sistemáticamente, que la exposición sostenida a presión atmosférica moderadamente elevada produce mejoras medibles, reproducibles, clínicamente significativas en los marcadores biológicos de envejecimiento humano. La base de evidencia no era especulativa. Un investigador que había pasado 100 días consecutivos viviendo a 1.3 atmósferas en un hábitat submarino permanentemente presurizado, el récord mundial de habitación de saturación continua en el momento de la fundación de sueño de tubería, documentado en literatura revisada por pares con análisis de sangre pre y postintervención, emergió con la longitud de los telómeros aumentada aproximadamente 20%, marcadores inflamatorios reducidos en más de la mitad, y conteos de células madre duplicados. Estas no eran mejoras marginales en el bienestar subjetivo. Eran medidas objetivas de parámetros biológicos que todo consenso médico previo había tratado como funciones de la genética y el tiempo, parámetros que la genética y el tiempo movían solo en una dirección. Trabajo paralelo en terapia de oxígeno hiperbárico había establecido, independientemente y mediante protocolo clínico riguroso, 90 sesiones, 90 minutos cada una, 2 atmósferas, con grupos de control y resultados preregistrados, que la exposición estructurada de oxígeno presurizado revertía el acortamiento de telómeros y reducía la acumulación de células senescentes en adultos sanos que envejecían. El mecanismo no estaba completamente caracterizado, pero el resultado era reproducible entre grupos de investigación independientes y consistente con los hallazgos de la habitación de saturación. La presión, aplicada sistemáticamente a un cuerpo humano vivo durante suficiente tiempo, hace algo a la biología del envejecimiento que nada disponible a nivel del mar hace. Sueño de tubería no construyó una instalación médica para explotar este hallazgo. Construyó una civilización cuya estructura física ya era un gradiente de presión, y luego reconoció que el gradiente de presión que había construido por razones geológicas era idéntico, a través de sus bandas de profundidad media, al entorno terapéutico que describía la literatura médica. La zona de la haloclina, donde los huéspedes pasaban sus horas de tránsito en las cápsulas de descenso, se ubicaba naturalmente en aproximadamente 1.2 a 1.4 atmósferas, exactamente el rango de presión que la literatura de habitación de saturación identificaba como productivo.
Las galerías de agua salada más profundas se ubicaban a 1.5 a 2.5 atmósferas dependiendo de la profundidad, el rango que la literatura de oxígeno hiperbárico identificaba como terapéuticamente significativo para protocolos estructurados. La arquitectura de presión que la geología del cenote había impuesto a la construcción era, sin ninguna modificación, un entorno médico estratificado. La civilización había construido accidentalmente la instalación de bienestar hiperbárico más extensa del mundo como efecto secundario de construir un resort turístico submarino. El programa médico que formalizó esto no fue un accidente, pero su explotación fue deliberada y cuidadosa. Las galerías de nitrox, corredores de cueva específicos donde la mezcla de gas respirable estaba enriquecida en fracción de oxígeno a niveles terapéuticos, afinados precisamente a la presión parcial de oxígeno que producían juntas la profundidad y la mezcla, no estaban marcadas como hospitales. Eran corredores de hotel con un suministro de aire inusual. Los huéspedes que se inscribían en el programa de longevidad vivían en ellos de la misma manera en que los huéspedes en cualquier otro lugar de la red vivían en sus propios corredores, durmiendo, comiendo, leyendo, trabajando, moviéndose entre las áreas comunes y sus habitaciones privadas. La única diferencia era el aire que respiraban y la presión a la que lo respiraban, y las extracciones de sangre regulares que el sistema de monitoreo médico usaba para rastrear su respuesta biológica a ambos. El segmento de personas mayores, huéspedes mayores de 60 años, típicamente llegando con la intención específica de inscribirse en el programa de longevidad en lugar del programa de aventura, típicamente quedándose no por días sino por semanas o meses, transformó la economía de la red de maneras que los accionistas fundadores habían anticipado estructuralmente pero no en su magnitud específica. Un huésped en el programa de aventura gastaba una cantidad predecible por noche y se quedaba un número predecible de noches. Un huésped en el programa de longevidad gastaba una cantidad similar por noche y se quedaba un mínimo de 30 días, porque la literatura biológica era inequívoca en que los efectos terapéuticos requerían exposición sostenida en lugar de intervención breve, y el sistema de monitoreo médico estaba facultado para recomendar estadías extendidas cuando el análisis de sangre de un huésped indicaba que la intervención estaba produciendo resultados que el tiempo adicional compondría. Las estadías extendidas no eran difíciles de vender. El entorno de la formación era lo suficientemente convincente, y los resultados biológicos documentados eran lo suficientemente específicos, que los huéspedes que se habían inscrito por 30 días y cuyo análisis de sangre al día 28 mostraba extensión significativa de telómeros estaban confiablemente dispuestos a extenderse a 60. Los huéspedes que se extendían a 60 estaban confiablemente dispuestos a discutir la residencia permanente. La arquitectura de presión por tanto se convirtió en una topología social. El nivel de superficie era para visitantes de un día y recién llegados, el primer encuentro, la orientación, el descenso inicial. La banda de presión somera era para huéspedes de aventura en programas de varios días, para tránsito entre centros, para las excursiones en escafandro y las galerías de submarinos de pedales. La banda de presión media era para huéspedes del programa de longevidad, estratificados aún más por profundidad según especificaciones de protocolo individuales que el sistema médico calibraba a la edad, línea base de salud y respuesta biológica a la exposición inicial de cada huésped. Las galerías profundas eran para residentes permanentes, los investigadores, los operadores de terraformación, el personal de gobernanza del Principado, y eventualmente los primeros huéspedes que habían extendido sus estadías del programa de longevidad hasta que la palabra estadía ya no describía con precisión lo que estaban haciendo. Estaban viviendo. Habían elegido vivir en profundidad, en un entorno presurizado, respirando aire ajustado, porque la biología de vivir en profundidad en un entorno presurizado, respirando aire ajustado, era medible mejor para los tejidos y sistemas específicos que más querían preservar que la biología de vivir en la superficie. La civilización se estratificó por profundidad, y la profundidad significaba algo que nunca había significado antes en ninguna organización social humana, no riqueza, no estatus, no proximidad al poder. Profundidad significaba la presión atmosférica específica a la que la biología de un individuo específico respondía más productivamente, según determinaba el sistema de monitoreo médico que rastreaba el análisis de sangre de cada residente permanente en un ciclo semanal y ajustaba su asignación de profundidad cuando los datos sugerían que se justificaba un cambio. Un residente se movía más profundo cuando su biología indicaba que ayudaría. Se movía más somero cuando las necesidades operativas del Principado requerían su presencia en un nivel donde la formación pudiera alcanzarse desde la superficie. La asignación de profundidad era una recomendación médica y una restricción práctica simultáneamente, gestionada por el mismo sistema coordinador que gestionaba el ciclo de lastre y la secuencia de expansión y los reportes de formación de los operadores de terraformación. La misma inteligencia que decidía cuando el mortero había curado lo suficiente para comprometer un ancla decidía cuando los datos de telómeros de un residente justificaban un ajuste de profundidad. Ambas decisiones se tomaban sobre el mismo principio, que indica la formación, biológica o geológica, que puede sostener, y que indica eso que debería pasar después. El circuito de ingresos. El turista, en el modelo fundacional de sueño de tubería, no era el final de la cadena económica. El turista era el comienzo de ella.
Cada noche de habitación comprada en el programa de aventura financiaba dos cosas simultáneamente: el costo operativo de la habitación y la contribución a la reserva de expansión que requería la carta se apartara antes de cubrir cualquier costo operativo. Cada inscripción al programa de longevidad financiaba tres cosas: el sistema de monitoreo médico que rastreaba la respuesta biológica del huésped, la base de datos de investigación que acumulaba datos a nivel de población sobre efectos biológicos hiperbáricos a una escala que ninguna institución médica de superficie podría abordar, y la reserva de expansión a una tasa de contribución por día más alta que el programa de aventura porque los huéspedes de longevidad ocupaban habitaciones por más tiempo y demandaban más de la infraestructura de gestión de presión de la formación. La base de datos de investigación no era incidental. Era, para el quinto año de operación, el conjunto de datos longitudinal más extenso sobre la respuesta biológica humana a la exposición hiperbárica moderada sostenida que existía, cubriendo cohortes de cada segmento demográfico representado en el programa de longevidad a través de edades de 55 a 92 años, con datos de monitoreo continuo y muestras biológicas archivadas en intervalos de 6 semanas para cada huésped inscrito a través de cada estadía. La comunidad médica que había producido la literatura fundacional sobre biología hiperbárica lo había hecho con muestras pequeñas, duraciones cortas, y las restricciones de equipo de las instalaciones clínicas basadas en superficie. El conjunto de datos de sueño de tubería no tenía ninguna de esas restricciones. Tenía cientos de sujetos, duraciones de múltiples meses, y una infraestructura de monitoreo incrustada en las paredes del entorno de vida en lugar de impuesta a los sujetos durante sesiones clínicas. El conjunto de datos era la propiedad intelectual más valiosa que poseía el Principado, y se poseía como un bien común, accesible a investigadores bajo términos de licencia que requerían que cualquier hallazgo publicado regresara al común en lugar de quedar encerrado en bases de datos propietarias, una disposición de gobernanza que el marco constitucional de Redem imponía y que los accionistas fundadores habían aceptado, antes de que existiera el conjunto de datos, como la condición bajo la cual la formación cooperaría con su ocupación. La formación, por supuesto, no negoció. Las formaciones no negocian. Pero el principio que codificó la Carta Fundacional, que los activos más valiosos del Principado pertenecían a sus habitantes en lugar de a sus fundadores, y que los fundadores se beneficiaban de lo que producía la civilización en lugar de encerrar lo que sabía, fue la expresión constitucional de la misma perspectiva que había producido el ciclo de nutrientes en el sistema de lastre y la ventana de ensayo en la secuencia de anclaje. No se puede extraer de algo indefinidamente sin destruir aquello de lo que se extrae. Se puede participar en algo indefinidamente si se le devuelve, en una forma que pueda usar, al menos tanto como se le toma. La base de datos de investigación devolvió al común médico, en forma de hallazgos publicados y conjuntos de datos abiertos, algo que valía más para la civilización de la cual Sueño de Tubería era un prototipo que cualquier ingreso de licenciamiento propietario podría haber sido, la credibilidad de una institución fundadora que había construido algo genuinamente nuevo y estaba dispuesta a compartir lo que había aprendido al construirlo. El turismo financió la expansión. La expansión produjo la salud de la formación que sostuvo el turismo. El programa médico produjo el conjunto de datos que produjo la credibilidad que produjo la siguiente generación de huéspedes de longevidad que financiaron la siguiente expansión. Cada circuito se cerró. Nada salió como desecho. Nada se acumuló como una posición propietaria que requiriera defensa legal en lugar de mantenimiento biológico. La civilización creció porque su arquitectura económica fue diseñada, desde la primera noche de habitación en la primera temporada, para hacer que el crecimiento fuera la única respuesta racional al ingreso. No crecimiento en el sentido convencional, más habitaciones, mayor ocupación, mayor extracción de la misma formación. Crecimiento en el sentido en que la carta fundadora de Sueño de Tubería usaba la palabra, más formación, escuchada con más cuidado, entendida con más precisión, incorporada más completamente al ciclo de nutrientes de la civilización que estaba aprendiendo, cenote por cenote, temporada por temporada, como convertirse en algo que la formación había estado esperando albergar durante 66 millones de años. Los huéspedes pagaron por ello. Pagaron con gusto. La mayoría no tenía idea de por qué estaban pagando, lo cual era, el siguiente cenote, el siguiente nivel de módulo, la siguiente temporada de la ventana de ensayo, el siguiente reporte de capacidad del sistema coordinador, el siguiente pilote de anclaje clavado en caliza que había sido escuchada antes de que se le pidiera sostener algo. Algunos entendieron. Esos fueron quienes extendieron sus estadías. Esos fueron, eventualmente, quienes no se fueron. Esos fueron los primeros ciudadanos del Principado, y llegaron como turistas, de la manera en que llega la población fundadora de toda civilización, buscando algo que no podían nombrar, encontrando algo mejor de lo que buscaban, y decidiendo en silencio que donde habían llegado era donde pretendían quedarse. 6. Construir sin destruir. Hay una palabra para lo que hizo Sueño de Tubería que la literatura de ingeniería no tenía en el momento en que se estaba haciendo. La literatura tenía terraformación,
la imposición de un entorno legible para humanos sobre un espacio no humano, la conversión de lo que existe en lo que se necesita, la sustitución de un sistema diseñado por uno geológico. Terraformar es lo que había intentado la instalación predecesora fracasada: tomar un cenote, imponer un domo, llenarlo de condiciones apropiadas para humanos, extraer de la formación circundante lo que requería el domo y disponer de lo que producía el domo. La formación es el sitio. La instalación es la cosa. La relación entre ellas es de contención: la instalación contiene la actividad humana, la formación contiene la instalación, y las dos no tienen más relación entre sí de la que implica esa geometría anidada. Sueño de Tubería hizo lo inverso, y lo inverso necesitaba un nombre, y el nombre que eventualmente se le adhirió, primero informalmente, en la documentación interna de los operadores de terraformación, luego formalmente, en los estándares de ingeniería del Principado, fue acuaformación, la adaptación de la infraestructura humana al entorno fluido, estratificado por presión, biológicamente activo que ya ha creado el agua, en lugar del reemplazo de ese entorno con uno que la infraestructura encuentra más conveniente. La acuaformación no pide que la formación se parezca más a una ciudad. Pide que la ciudad se parezca más a la formación, que adopte la lógica térmica de la formación, su ciclo de nutrientes, su estratificación de presión, sus sistemas de mantenimiento biológico, su tasa de expansión, su tolerancia a la reversión, y su completa indiferencia a los horarios de las personas que la ocupan. La acuaformación es más difícil que la terraformación porque requiere que el diseñador subordine cada preferencia de diseño al comportamiento existente de la formación en lugar de anular ese comportamiento con alternativas de ingeniería. Produce resultados más duraderos que la terraformación porque la formación, habiendo sido consultada en lugar de anulada, coopera con la estructura en lugar de trabajar en su contra a través del tiempo geológico. Construir sin destruir es la expresión práctica de la acuaformación a nivel de las decisiones de construcción diarias. No es una filosofía. Es un protocolo, impuesto por el sistema coordinador, documentado en los estándares de ingeniería, y responsable ante los operadores de terraformación que tenían la autoridad para detener cualquier actividad de construcción cuyas observaciones de campo divergieran de las predicciones del gemelo digital. El protocolo tenía 6 componentes, aplicados en secuencia a cada decisión de expansión que tomó el Principado desde la fase fundadora en adelante, y entender cada componente es necesario para entender por qué Sueño de Tubería, expandiéndose continuamente a través de una formación geológica de extraordinaria sensibilidad ecológica, logró dejar cada cenote que ocupó más biológicamente diverso, más geológicamente estable, y más químicamente productivo después de su ocupación de lo que era antes. La huella hídrica antes de la perforación. Nada se perforó, nada se ancló, nada se bajó a un cenote antes de que ese cenote hubiera sido completamente mapeado con huella hídrica. La huella hídrica no era un estudio batimétrico. Era un censo acústico y biológico integral de la formación a la resolución que podía proporcionar el sistema de navegación híbrida LIDAR, ecolocalización, geometría de la pared de la cueva a precisión centimétrica, distribución de la comunidad biológica a través de cada superficie de sustrato, ubicaciones de formaciones minerales y edades estimadas, profundidad de la haloclina y variación estacional a través de un mínimo de un ciclo anual completo, firmas acústicas de las paredes de las cuevas, bajo condiciones normales de marea y lluvia, y perfiles químicos a intervalos de profundidad de 1 metro a través de toda la columna de agua. La huella hídrica de un cenote bajo consideración para conexión de red ascendía a varios terabytes de datos crudos y requería un mínimo de 12 meses para completarse a la resolución de censo que requerían los estándares de ingeniería. Los drones de censo que producían la huella hídrica eran las unidades más pequeñas en la flota aérea, lo suficientemente pequeños para pasar por la abertura del cenote sin perturbar la vegetación del borde, lo suficientemente ligeros para mantenerse en vuelo estacionario en profundidad sin generar turbulencia que suspendiera sedimento y comprometiera los sensores ópticos y acústicos. Viajaban en formaciones sueltas en lugar de enjambres coordinados, porque el censo de huella hídrica requería que cada unidad ocupara una posición fija durante periodos extendidos, minutos a horas, dependiendo de la medición que se tomara, en lugar de moverse continuamente a través del espacio. Un dron de censo suspendido a 12 metros de profundidad junto a una formación de estalactita, registrando la respuesta acústica de la caliza a un pulso controlado en 3 frecuencias, no era un robot de construcción. Era un instrumento de escucha, y estaba haciendo exactamente lo que requería la carta fundadora que se hiciera antes que cualquier otra cosa: preguntar qué tenía que decir la formación antes de pedirle que sostuviera algo. Los datos de huella hídrica entraban al gemelo digital, el modelo virtual en tiempo real del sistema de cenotes que mantenía y actualizaba continuamente el sistema coordinador, donde se procesaban contra los modelos geológicos del acuífero circundante y los modelos de sucesión biológica que los operadores de terraformación habían desarrollado a partir de los datos de formación acumulados a través de cada cenote conectado previamente. El gemelo digital no solo describía el cenote propuesto.
Lo predecía, proyectaba la sucesión biológica que ocurriría cuando la habitación humana alterara el entorno de luz, el perfil de temperatura y la carga química de la columna de agua, proyectaba la respuesta geológica de ubicaciones específicas de anclaje a la carga que impondría el nivel de módulo propuesto, proyectaba el movimiento de la loclina que resultaría del ciclo de lastre que requeriría el módulo, y proyectaba los efectos aguas abajo de todos estos cambios en los sistemas de cuevas conectados al cenote propuesto a través del acuífero. La proyección no era una garantía. Era un modelo, y la primera responsabilidad de los operadores de terraformación era comparar las predicciones del modelo contra las observaciones de campo conforme avanzaba la construcción, reportando cada divergencia en tiempo real al sistema coordinador, que actualizaba el modelo y ajustaba el horario de construcción en consecuencia. Si la proyección del gemelo digital identificaba un conflicto, si el enrutamiento propuesto de un tubo de tránsito pasara dentro de un margen que el modelo juzgara insuficiente de una formación mineral que el sensor de huella hídrica había marcado como ecológicamente significativa, o si la colocación de anclaje propuesta impusiera una carga en un estrato de caliza que el estudio acústico había encontrado que contenía planos de fractura no resueltos, la especificación de construcción se modificaba antes de que despegara el primer dron. No después. No durante. Antes. La formación se leía, se modelaba y se acomodaba en la fase de planeación, cuando las modificaciones costaban solo tiempo computacional, en lugar de en la fase de construcción, donde costaban trabajo físico y riesgo, o en la fase operativa, donde costaban la comunidad biológica que había sido perturbada antes de que se identificara la perturbación. Esta secuenciación, leer, modelar, modificar, luego construir, no era el estándar de la industria para construcción subterránea en ningún contexto previo. El estándar de la industria era construir, monitorear, reparar cuando el monitoreo revela problemas. El estándar de sueño de tubería era modelar, identificar problemas, modificar el diseño, luego construir en una configuración que el modelo predecía que no produciría problemas que requirieran reparación. El modelo era imperfecto. Las modificaciones que producía eran a veces significativas. Las reparaciones que prevenía eran, acumulativamente a través de la historia de expansión de la red, la fuente individual más grande de ahorro en costos de construcción que logró jamás el Principado, no porque las reparaciones sean caras en aislamiento, sino porque una reparación en una red de cenotes habitada requiere sacar de servicio una sección de la red, lo que significa interrumpir el programa turístico, lo que significa interrumpir el flujo de ingresos, lo que significa retrasar el financiamiento de la reserva de expansión, lo que significa posponer la conexión del siguiente cenote. Cada reparación prevenida fue un cenote conectado a tiempo en lugar de tarde, y el valor compuesto de las conexiones a tiempo a través de una historia de expansión de décadas excedió, por un margen sustancial, el costo del censo de huella hídrica y el programa de modelado de gemelo digital que había prevenido las reparaciones. Los litocrustáceos y la perforadora viviente. La tecnología de perforación que preparaba los pasajes de cuevas de cenote para la instalación de tubos no era mecánica en el sentido convencional, y no era biológica en el sentido convencional. Era ambas, en una proporción que cambió a lo largo de la historia de la red de predominantemente mecánica en la fundación a predominantemente biológica para el final de la primera década de operación, conforme maduraron los enjambres de litocrustáceos que había introducido el programa de bioingeniería a la ecología de la formación hasta convertirse en la fuerza principal de preparación de túneles. Los litocrustáceos no eran organismos naturales modificados para una tarea específica. Eran organismos diseñados desde cero para las condiciones químicas y mecánicas específicas de una formación de caliza kárstica de Yucatán en profundidad, informados por la fisiología de crustáceos naturales adaptados a cuevas pero no restringidos por ella. Sus exoesqueletos estaban reforzados con carburo de silicio biodepositado y titanio biomineralizado, materiales que sus propios procesos metabólicos producían a partir de minerales disueltos en el agua del cenote, acumulándose a lo largo de semanas en una estructura de caparazón que podía soportar las presiones y cargas abrasivas de la perforación de túneles profundos sin la degradación que destruiría a cualquier crustáceo natural realizando el mismo trabajo. Sus apéndices de perforación principales usaban cavitación acústica enfocada, oscilación rápida en frecuencias que generaban burbujas de cavitación localizadas en el agua en la superficie de caliza, que colapsaban con suficiente fuerza para fracturar la roca a nivel molecular, en lugar del molido mecánico que usaban las cabezas de perforación con punta de diamante, porque la cavitación acústica es más silenciosa, más precisa, y genera partículas de desecho más pequeñas que pueden ingerirse y procesarse en lugar de suspenderse en la columna de agua y transportarse como sedimento. La ingestión y el procesamiento eran el circuito crítico. Conforme los litocrustáceos fracturaban la caliza por delante de la ruta de túnel propuesta, consumían el desecho, extrayendo minerales traza y compuestos orgánicos de la matriz de carbonato como nutrición, y excretaban una pasta de carbonato de calcio refinada y presurizada que aplicaban a las paredes de túnel recién fracturadas detrás de ellos, sellando la cara de roca expuesta contra la infiltración de agua que de otra manera comenzaría a disolver la geometría del túnel antes de que pudiera anclarse la instalación de tubos. Los crustáceos no simplemente perforaban.
Perforaban y sellaban simultáneamente, preparando un túnel que estaba listo para instalación de tubos en el momento en que pasaba el enjambre, sin ningún tratamiento superficial adicional requerido. El desecho de perforación se convertía en el revestimiento del túnel. La salida metabólica del organismo era el material de construcción. Nada quedaba en la cara de perforación que necesitara ser removido y dispuesto. La coordinación de enjambre que dirigía a miles de litocrustáceos a través de una ruta de túnel propuesta sin que unidades individuales divergieran de la geometría especificada dependía del sistema de señalización bioluminiscente que había incorporado el programa de bioingeniería a su arquitectura nerviosa, cada unidad emitiendo y recibiendo pulsos de luz de baja frecuencia que transmitían posición, rumbo y tasa de perforación a unidades adyacentes, permitiendo que el enjambre mantuviera formación en oscuridad absoluta sin ninguna señal de navegación externa. La especificación de túnel del gemelo digital se traducía, por el sistema coordinador, en un conjunto de señales de gradiente químico introducidas en el agua a la entrada del túnel, compuestos análogos de feromona que los sistemas sensoriales de los crustáceos estaban diseñados para seguir, dirigiendo al enjambre a lo largo de la ruta especificada de la manera en que los rastros olfativos dirigen a los insectos sociales a través de entornos complejos. El enjambre navegaba por olfato, a través de la oscuridad, en agua, a través de roca sólida, perforando un túnel cuya geometría había sido especificada en un modelo de computadora y comunicada a organismos que no tenían ninguna interfaz con modelos de computadora, solo con el gradiente químico en el que se había traducido el modelo de computadora. El riesgo sísmico que introducía este proceso de perforación, la preocupación de que la cavitación acústica en la frecuencia e intensidad a la que operaban los apéndices de perforación propagara fracturas más allá del límite de túnel previsto hacia la caliza estructural de sistemas de cuevas adyacentes, se gestionaba con la misma red de sensores acústicos que había instalado el sensor de huella hídrica a través de la formación. Cada sesión de perforación era monitoreada en tiempo real por sensores distribuidos a través de la roca circundante, y el sistema coordinador mantenía la tasa y frecuencia de perforación dentro de los parámetros que el gemelo digital había identificado como seguros para el estrato de caliza específico que se perforaba en cada profundidad. Si una lectura de sensor sugería que la propagación de fracturas se acercaba al límite de seguridad modelado, el sistema coordinador introducía una señal química de alto en el agua en la cara de perforación, el análogo de feromona para detenerse, y el enjambre pausaba, se retiraba 3 metros, y entraba en una fase de mantenimiento en la que reaplicaba su pasta de carbonato de calcio a cualquier superficie recién fracturada, efectivamente sanando la formación mientras el sistema coordinador recalculaba los parámetros de perforación. El enjambre podía detenerse en segundos y reiniciarse en minutos. Una máquina perforadora mecánica requería horas para detenerse con seguridad, días para reiniciarse, y no tenía equivalente de la fase de sanación de carbonato de calcio porque ningún proceso mecánico produce un material de construcción como su producto metabólico. Los peces limpiadores y el pacto de los robots limpiavidrios. El mantenimiento biológico de las superficies transparentes de la red de tubos era un problema de diseño que los ingenieros fundadores reconocieron antes de que se ensamblara el primer módulo, la combinación de luz artificial, nutrientes biológicos de la habitación humana interior, y las comunidades microbianas existentes del ecosistema de la cueva produciría biopelícula en cada superficie transparente de la red continuamente, desde la primera hora de iluminación, en cantidades y a tasas que ningún horario de limpieza mecánica que el personal de operaciones humano pudiera mantener seguiría el ritmo. Las superficies de una red de cenotes que cubre cientos de kilómetros de tubo, mantenidas por cuadrillas de limpieza humanas, estarían perpetuamente atrasadas, siempre parcialmente oscurecidas, siempre requiriendo más personal del que el ingreso de los espacios que se limpiaran pudiera justificar, siempre en un estado de degradación gestionada en lugar de claridad mantenida. La solución no fue más limpieza mecánica. Fue mantenimiento biológico organizado para eliminar la necesidad de limpieza mecánica excepto en los modos de falla específicos donde la biología sola era insuficiente. Los Ancistrus vitreus, los peces limpiadores bioingenierizados que había desarrollado el programa de biociencia del Principado a partir del linaje de Bagres loricariidae, eran la fuerza principal de mantenimiento biológico en cada superficie transparente desde el nivel de superficie hasta el límite de la loclina. No eran bagres naturales adaptados para el propósito. Eran organismos diseñados cuyo disco de succión oral había sido modificado para secretar un moco enzimático que disolvía específicamente el adhesivo bacteriano que sostenía la biopelícula a las superficies de policarbonato y alón, en lugar de meramente raspar la biopelícula mecánicamente como haría un bagre natural. El moco era la distinción clave, el raspado mecánico remueve la biopelícula pero deja atrás la capa adhesiva base, la cual siembra el crecimiento de la próxima biopelícula y acelera la recolonización. El moco enzimático disolvía la capa base, así que la superficie que dejaba atrás el pez limpiador no tenía sustrato adhesivo para que se ancle la siguiente biopelícula, y la recolonización empezaba desde cero en lugar de desde la capa residual que dejaría un raspado mecánico. Las superficies limpiadas por Ancistrus vitreus permanecían limpias medible más tiempo que las superficies limpiadas por cualquier proceso mecánico que el equipo de ingeniería hubiera probado. La piel del pez contenía cromatóforos,
los mismos mecanismos celulares de pigmentación que permiten a los cefalópodos cambiar de color, diseñados para cambiar la opacidad aparente del pez de opaco a semitranslúcido cuando el pez estaba estacionario en una superficie, de manera que el trabajo de limpieza sucediendo en el exterior de la pared transparente de una habitación de hotel fuera visible para los huéspedes dentro como un tenue destello en lugar de como una masa biológica opaca bloqueando la vista. Los huéspedes que miraban con cuidado podían ver al pez. Los huéspedes que estaban mirando la formación de cueva más allá de la pared veían solo una breve perturbación visual leve mientras pasaba un pez, y luego la pared estaba más limpia que antes de que llegara el pez. Los robots limpiavidrios, unidades robóticas planas, en forma de disco, que se sujetaban al exterior de las paredes del tubo usando rodillos magnéticos de neodimio sincronizados con pistas magnéticas correspondientes en el interior, manejaban las superficies debajo del límite de la haloclina, donde la química del agua producía una composición de biopelícula distinta a la de la zona de agua dulce, y donde los Ancistros vitreus no podían sobrevivir porque su fisiología estaba adaptada a la capa de agua dulce y la haloclina era su límite biológico absoluto. Las cuchillas cavitantes ultrasónicas de los robots limpiavidrios operaban con el mismo principio que los apéndices de perforación de los litocrustáceos, cavitación acústica, en este caso a la microescala requerida para desprender células de biopelícula de la superficie de polímero sin rayar el acabado óptico. La diferencia de escala entre desprender una célula de biopelícula y fracturar caliza es de aproximadamente 6 órdenes de magnitud, y las calibraciones de frecuencia e intensidad para las dos aplicaciones eran correspondientemente distintas, pero el mecanismo físico subyacente era idéntico. La civilización que había elegido la cavitación acústica como su tecnología de perforación principal también la había elegido, independientemente y por requisitos funcionales distintos, como su tecnología principal de mantenimiento de superficies. La convergencia no fue planeada. Reflejó el hecho de que la cavitación acústica es un mecanismo ampliamente aplicable para remoción controlada de material a través de una gama muy amplia de escalas, y una civilización que la entendía a una escala naturalmente recurría a ella en otras. El pacto entre los sistemas de mantenimiento biológico y mecánico era gestionado por el sistema coordinador, que rastreaba la tasa de acumulación de biopelícula en cada superficie de la red, a través de mediciones de transparencia óptica tomadas continuamente por los arreglos de sensores incrustados en las paredes del tubo, y asignaba capacidad de limpieza entre las escuelas de Ancistrus vitreus y la flota de robots limpiavidrio según el patrón de acumulación que mostrara cada superficie. Una superficie acumulando biopelícula más rápido de lo que podía despejar el mantenimiento biológico recibía atención adicional de robots limpiavidrios. Una superficie que los robots limpiavidrios habían limpiado a un nivel de transparencia que confirmaban los sensores ópticos recibía mantenimiento biológico mejorado para prevenir la recolonización. Los dos sistemas trabajaban en el mismo espacio, en las mismas superficies, en horarios complementarios que el sistema coordinador optimizaba continuamente contra los objetivos generales de transparencia de la red. Ninguno de los sistemas era la fuerza de mantenimiento principal. La fuerza de mantenimiento principal era el pacto entre ellos, gestionado por una inteligencia que entendía las capacidades de ambos sistemas y las demandas de mantenimiento de la formación con suficiente detalle para asignar apropiadamente a través de cada superficie en una red que cubría cientos de kilómetros sin que ningún gerente de mantenimiento humano revisara una sola decisión de asignación. El bosque de alimentos como infraestructura. El bosque de alimentos que rodeaba cada centro de cenote en la red no era jardinería. No era una amenidad. Era la expresión de superficie del ciclo de nutrientes de la civilización y el mecanismo principal de secuestro de carbono que permitía que el Principado caracterizara su huella ambiental como regenerativa en lugar de meramente neutral, una caracterización que el sistema coordinador auditaba continuamente contra mediciones reales de flujo de carbono y que los operadores de terraformación verificaban mediante estudios trimestrales de biomasa de cada parcela de bosque de alimentos en la red. El bosque de alimentos recibía la salida líquida combinada del excedente de lastre de cada módulo y el digestato de agua negra de cada módulo, la fracción líquida rica en nutrientes que producía el sistema de digestión anaeróbica después de procesar la corriente sanitaria. Este líquido llevaba los minerales disueltos, compuestos de nitrógeno orgánico y fósforo que genera el metabolismo humano como desecho y que requieren los ecosistemas forestales como nutrición. Llegaba al reservorio del bosque de alimentos según el horario que especificaba el modelo de riego, cronometrado a la capacidad de absorción del bosque a lo largo del ciclo estacional, ajustado por la lluvia que recibía el bosque directamente y por tanto no necesitaba el sistema de riego, y se distribuía a través de una red de goteo subsuperficial que entregaba a las zonas de raíces de los árboles productores de alimento y las plantas de sotobosque que había seleccionado y organizado el programa de bioingeniería para maximizar tanto la productividad como la complejidad estructural del dosel que requería la abertura del cenote para mantener las condiciones de luz específicas que hacían posible la iluminación matutina del nivel de superficie. El bosque de alimentos no era un monocultivo. Era una policultura gestionada por sucesión, un ecosistema diseñado en lugar de un jardín diseñado, en la que la composición de especies, espaciamiento y estructura de edad habían sido especificados por los operadores de terraformación trabajando a partir de los modelos de sucesión ecológica que mantenía el sistema coordinador para la selva circundante de cada cenote.
Las especies eran nativas de la ecología de bosque tropical seco de la región o estrechamente adaptadas a ella, seleccionadas por su capacidad de producción de alimentos pero también por la arquitectura de dosel específica que requerían las necesidades de luz del cenote, por las características del sistema de raíces que interactuaban productivamente con la caliza subsuperficial en lugar de dañarla, y por las asociaciones micorrízicas que las conectaban con las redes fúngicas del suelo que las cosechas mensuales de biomasa de los paneles de micofiltración estaban continuamente complementando con nuevo inóculo fúngico. Para el tercer año de operación en cada centro, el bosque de alimentos producía una fracción significativa de las calorías consumidas por el personal residente del módulo, no suficiente para lograr soberanía alimentaria completa, algo que los ingenieros fundadores nunca reclamaron como un objetivo a corto plazo, pero suficiente para demostrar que el ciclo de nutrientes de la habitación humana a la producción de alimentos estaba cerrando a una tasa que eventualmente lo sostendría. La fracción aumentaba cada año, no porque el bosque de alimentos estuviera expandiendo, la huella de la abertura del cenote restringía su área, sino porque la sucesión de especies que gestionaban los operadores de terraformación aumentaba continuamente la productividad del área existente conforme maduraba el ecosistema y las redes fúngicas del suelo lograban mayor complejidad de interconexión. Un bosque de alimentos en su tercer año es menos productivo que en su quinto. Un bosque de alimentos en su quinto año es menos productivo que en su décimo. El sistema alimentario, como cada otro sistema en la red, se componía en lugar de degradarse con el tiempo, porque la decisión de diseño fundacional, alimentarlo con los propios desechos de nutrientes de la civilización en lugar de con fertilizante sintético importado, había alineado su trayectoria de crecimiento con la propia trayectoria de crecimiento de la civilización. Conforme crecía la civilización y producía más desecho de nutrientes, el bosque de alimentos recibía más nutrición y se volvía más productivo. Los dos sistemas crecían juntos, a la misma tasa, de los mismos insumos. El dosel que producía el bosque de alimentos sobre la abertura del cenote se gestionaba con tanto cuidado como cualquier elemento estructural de los módulos abajo. Demasiado denso y bloqueaba la luz matutina que hacía que la iluminación del nivel de superficie fuera una característica que valiera la pena pagar. Demasiado disperso y fallaba en mantener el gradiente de humedad que requería la abertura del cenote para prevenir la pérdida evaporativa que gradualmente bajaría el nivel de agua en cenotes abiertos expuestos al sol ecuatorial completo. Los operadores de terraformación mantenían la densidad del dosel gestionando la sucesión, aclarando selectivamente especies que rendían de más en cobertura de dosel, alentando especies que rendían de menos en los estratos que necesitaban llenarse, y el sistema coordinador rastreaba la penetración de luz a través del dosel usando sensores ópticos en el borde del cenote y ajustaba el horario de aclareo en consecuencia. El dosel era un instrumento de precisión para la gestión de luz, mantenido por procesos de sucesión biológica que guiaban los operadores de terraformación y rastreaba el sistema coordinador, produciendo un entorno de luz específico en el cenote de abajo del cual dependía el programa turístico y que ningún sistema de iluminación artificial podría haber replicado a ningún costo. El collarín sacrificial y la arquitectura de la falla elegante. Construir sin destruir requería, paradójicamente, diseñar explícitamente para la destrucción, para las fallas específicas, controladas, localizadas que prevendrían fallas descontroladas, en cascada, en toda la red. La formación no era inerte. Se movía, sutilmente, continuamente, bajo la influencia de las presiones de marea, los cambios hidrológicos estacionales, la lenta disolución de la caliza por agua subterránea ácida, y los eventos microsísmicos ocasionales que producía el entorno geológico de la península de Yucatán sin advertencia y sin patrón. Una red de tubos translúcidos, presurizados a nivel atmosférico y conteniendo ya sea turistas o sistemas de soporte vital, atravesando una formación que se movía impredeciblemente y se disolvía continuamente, tenía que ser diseñada no para resistir la falla catastrófica. Ninguna especificación de material logra eso en un entorno geológico a lo largo de una vida de diseño de múltiples siglos, sino para fallar de una manera que fuera predecible, localizada, sobrevivible y reversible. El collarín sacrificial era el instrumento principal de la falla elegante. En cada intervalo de 100 metros a lo largo de la red de tubos de tránsito, las secciones de tubo se unían no mediante el acoplamiento más fuerte disponible sino mediante un acoplamiento de fragilidad precisamente especificada, un compuesto cerámico frágil con alta resistencia a la tensión pero baja tenacidad al impacto, diseñado para romperse limpiamente bajo la carga de energía cinética que impondría un colapso estructural o un evento geológico significativo. La falla del collarín no era un defecto. Era una función. Cuando ocurría un colapso y la energía cinética viajaba por el tubo, el collarín se rompía en la ubicación diseñada, desacoplando la sección afectada del resto de la red antes de que la energía pudiera propagarse más allá. El collarín era un fusible, y como todo fusible estaba diseñado para fallar en el lugar correcto bajo las condiciones correctas para que todo lo que estuviera aguas abajo no tuviera que fallar en absoluto. Detrás del collarín sacrificial, en ambos lados de cada junta, esperaba una compuerta rotativa hidráulica pasiva.
Las compuertas se mantenían abiertas por seguros mecánicos bajo condiciones operativas normales y no requerían energía eléctrica, entrada de sensor, ni señal de control para cerrarse, se cerraban por efecto Venturi, la rápida diferencial de presión que producía la súbita entrada de agua o salida de aire cuando se violaba una sección. La propia física de la formación cerraba la compuerta. El agua que violaba la sección proporcionaba la fuerza que la sellaba el resto de la red. Cuanto más catastrófica la brecha, más rápido se cerraba la compuerta, porque la diferencial de presión que la cerraba era proporcional a la tasa de la brecha. Las peores fallas producían las respuestas más rápidas. El sello era más ajustado cuando más se necesitaba. Esta arquitectura, collarín sacrificial más compuerta hidráulica pasiva, repetida cada 100 metros a través de la red, significaba que el sistema de tubos de tránsito podía absorber la falla simultánea de cualquier número de secciones individuales, en cualquier ubicación distribuida a través de la red, sin caer en cascada hacia una pérdida de integridad atmosférica a nivel de toda la red. Cada sección fallada se convertía en un segmento inundado aislado, sellado en ambos extremos por compuertas que el propio agua había cerrado, mientras cada otra sección en la red seguía operando normalmente. Los pasajeros en la sección fallada enfrentaban una emergencia, sellados, sin conexión externa, su submarino de pedales o cápsula de descenso su única propulsión, pero enfrentaban una emergencia local en lugar de una a nivel de toda la red, y los protocolos de emergencia estaban diseñados exactamente para ese escenario local. Pedalear hacia la compuerta más cercana, confirmar la integridad de la compuerta desde el lado aguas arriba, señalar al sistema coordinador a través de la malla acústica, esperar a que los operadores de terraformación evaluaran si la compuerta podía anularse manualmente sin violar la integridad de la red. El principio que encarnaba el collarín sacrificial, que un sistema diseñado para fallar elegantemente en ubicaciones específicas sobrevive mejor a la catástrofe que un sistema diseñado para resistir la falla en todas partes, era la expresión de ingeniería del compromiso más profundo de la filosofía fundacional. No se puede construir algo que nunca falle. Se puede construir algo que, cuando falla, falla de una manera que enseña dónde era la formación más débil de lo que predijo el modelo, preserva todo lo adyacente al sitio de falla, y permite reconstruir la sección fallada incorporando lo que se aprendió de su falla. Cada collarín sacrificial que se rompía era un dato para el modelo geológico. Cada compuerta que se cerraba era una demostración de que la suposición de diseño, que la formación eventualmente produciría cargas que el tubo no podría resistir, y que la respuesta a esas cargas necesitaba ser prediseñada en lugar de improvisada, había sido correcta. La red se volvía más segura con cada falla, porque cada falla mejoraba el modelo geológico que usaba el sistema coordinador para especificar los parámetros de diseño de la siguiente sección. La civilización aprendía de su propia ruptura, de la manera en que el sistema de cenotes había aprendido de 66 millones de años de sus propias fallas geológicas, acumulando la complejidad y estabilidad que lo hacía valer la pena habitar en primer lugar. Lo que realmente significa construir sin destruir. Los 6 componentes del protocolo: huella hídrica antes de perforación, gemelo digital antes de construcción, perforación de litocrustáceos con sanación de carbonato de calcio, mantenimiento biológico y mecánico en pacto, bosque de alimentos como infraestructura de ciclo de nutrientes, y collarín sacrificial como arquitectura de falla elegante, no eran 6 compromisos separados. Eran 6 expresiones de un solo compromiso, que el comportamiento existente de la formación era la línea base contra la cual se evaluaba cada decisión de diseño, y que una decisión de diseño que requería que la formación cambiara su comportamiento era una decisión de diseño que necesitaba reconsiderarse antes de implementarse. Este compromiso no significaba que Sueño de Tubería nunca cambiara la formación. La cambió continua y significativamente, introduciendo luz donde había habido oscuridad, agregando especies biológicas donde había identificado el programa de bioingeniería, nichos ecológicos que la comunidad nativa no había llenado, perforando pasajes que luego sanaban los litocrustáceos hasta una estabilidad que no había poseído el pasaje de caliza original. Cada cenote que ocupaba la red era diferente después de la ocupación de Sueño de Tubería de lo que era antes. El compromiso no era dejar la formación sin cambios. Era cambiarla solo en direcciones que la formación pudiera sostener a lo largo de la vida de diseño de la civilización, cambiarla usando procesos en los que pudiera participar la propia química de la formación en lugar de meramente tolerarlos, y cambiarla de maneras que aumentaran la complejidad biológica y la resiliencia ecológica de la formación en lugar de agotarlas. La instalación predecesora también había cambiado sus cenotes. Los había cambiado en direcciones que la formación no podía sostener, usando procesos a los que resistía activamente la química de la formación, de maneras que reducían la complejidad biológica y la resiliencia ecológica de los sistemas que ocupaba. La diferencia entre los dos resultados no estaba en la intención de los fundadores. Ambos conjuntos de fundadores pretendían construir algo duradero. La diferencia estaba en si el diseño había incorporado la respuesta de la formación al diseño antes de que se implementara el diseño. La instalación predecesora descubrió la respuesta de la formación después, a través de los reportes de variación que presentó su AGI cuando la tasa de extracción excedió la tasa de recuperación.
Sueño de tubería incorporó la respuesta de la formación de antemano, a través del sensor de huella hídrica y el modelado de gemelo digital que identificaba cada divergencia entre el diseño propuesto y lo que podía sostener la formación, y corrigió esas divergencias antes de que un solo apéndice de perforación tocara la caliza. La condición sin a priori que le dio a Sueño de tubería su ventaja epistemológica fundacional no era, en el fondo, sobre no tener respuestas previas. Era sobre no tener respuestas previas que fueran más importantes de proteger que la capacidad de la formación para sostener lo que se estaba construyendo. Los fundadores de la instalación predecesora tenían respuestas previas, sobre cronogramas de retorno de capital, sobre tasas de extracción, sobre para qué servía una instalación submarina, que eran más importantes para ellos que la respuesta de la formación a esas respuestas. Cuando llegó la respuesta de la formación, vía los reportes de variación de la AGEI, esas respuestas previas fueron lo que eligieron proteger los fundadores. Reclasificaron los reportes como artefactos de modelado. Encargaron una revisión. Solo cerraron gradualmente la instalación cuando la revisión confirmó lo que la AGI ya les había dicho, al costo de 4 años y una formación degradada. Sueño de tubería no tenía respuestas previas que proteger. Solo tenía preguntas por hacer, y la disciplina de hacerlas en el orden correcto, que ofrece la formación, que sostiene la formación, que sabe ya la biología existente de la formación sobre mantenerse a sí misma, y que necesita hacer la civilización para asegurarse de que lo que toma de la formación se le devuelva en una forma que la formación pueda usar. Las respuestas a esas preguntas, aplicadas a través de cada decisión de diseño desde el ciclo de lastre del módulo fundador hasta el espaciamiento del collarín sacrificial de la red, produjeron una civilización a la que la formación no resistió, que la formación, en el único sentido disponible para un sistema geológico sin preferencias y sin voz, cooperó con ella. Esa cooperación es lo que significa construir sin destruir. No la ausencia de cambio. No la preservación de cada estalactita y cada pez ciego y cada gradiente químico preexistente exactamente como lo encontró la huella hídrica el día del censo. Cambio, sí, continuo, significativo, a escala civilizatoria. Pero cambio que la formación pudiera absorber, responder a él, y eventualmente incorporarlo a sus propios procesos geológicos y biológicos en curso, de manera que 50 años después de que el módulo fundador alcanzara flotabilidad neutra, el sistema de cenotes que ocupaba Sueño de tubería no era un entorno natural comprometido con un resort construido dentro. Era un nuevo tipo de cosa, sin precedentes en el registro geológico, una formación que había absorbido una civilización y no había sido disminuida por la absorción, sino que había sido, en el sentido específico en que la complejidad biológica es una medida de riqueza ecológica, enriquecida por ella. La civilización había aprendido a construir de la manera en que el cenote aprendió a crecer, un grano de caliza disuelto a la vez, en la dirección en que ya se movía el agua, usando lo que ya ofrecía la química, nunca más rápido de lo que la formación podía sanar lo que había abierto el crecimiento. Eso es lo que describe la parte I. Lo que describe la parte 2 es lo que ocurrió cuando ese principio se encontró con la primera decisión estructural que requería construir hacia arriba en lugar de hacia afuera, cuando el módulo flotante, habiéndose demostrado digno de permanencia, miró la caliza sobre la línea de agua y comenzó a preguntar en qué podría convertirse si se le permitiera seguir creciendo hacia la luz. La parte I está completa. La parte 2, la revolución translúcida, abre con el capítulo 1, Ciudades hechas de luz. Gracias por leer el newsletter de MXTM. Suscríbete gratis para recibir nuevas publicaciones y apoya mi trabajo con BTC. Con dinero fiduciario en PayPal, /Martín Chartrán. Nota de Substack. Un nuevo plano para el futuro, la arquitectura regenerativa de PIP Sueño de tubería de Dream. En la primera entrega de nuestra serie, exploramos la génesis de la primera plataforma flotante. A diferencia de los modelos tradicionales de extracción intensiva que empujan a los ecosistemas más allá de su punto de quiebre, Sueño de tubería está construido sobre primeros principios y la lógica de la acuaformación, adaptando la infraestructura humana al entorno fluido y estratificado por presión de los cenotes de Yucatán sin destruirlo. Desde arquitecturas de rompecabezas ensambladas aéreamente hasta ciclos de nutrientes de circuito cerrado donde el desecho alimenta un bosque de alimentos en superficie, descubre cómo llegar sin ortodoxias heredadas creó una civilización continua con su entorno. Lee la parte 1 ahora para explorar qué pasa cuando le preguntamos a la formación qué puede sostener antes de construir. Hola. Post X. La próxima frontera no está en órbita baja, apunta directo hacia abajo. Sumérgete en Sueño de tubería 1, la primera plataforma flotante, un vistazo a un principado soberano tridimensional construido enteramente dentro de los vacíos legales, la geología única y los gradientes de presión del acuífero de Yucatán. Mano blanca indicando hacia abajo. Astax. Almohadilla Pipe Dream almohadilla Sueño de tubería almohadilla Acuaformación almohadilla MXTM almohadilla Pirata primero almohadilla Pirate First almohadilla OPSO almohadilla Infraestructura soberana almohadilla Civilización cenote almohadilla Diseño regenerativo almohadilla World Building especulativo almohadilla Stack soberanía almohadilla Redem almohadilla Estética cyberpunk almohadilla Pressurepunk. Discussion about this episode.
Comments. Restax. Recent episodes. Pipedrim Part 1. 6 HRSAGO, MXTMAKA Paire Tunoruejo Tsunami X. Pipedrim Making of. 7 HRSAGO, MXTMAKA Paire Tunoruejo Tsunami X. Pipedrim. Hul 6, MXTMAKA Paire Tunoruejo Tsunami X. Under Dures Part 7. Hul 6, MXTMAKA Paire Tunoruejo Tsunami X. Decriminalization of Curiosity Part 8. Hul 5, MXTMAKA Paire Tunoru. 2026 MXTM Ivtsuaka Martin Chartrand, Privacy Terms Collection Notice.